Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande a toda la audiencia de Vibra Positiva. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un abrazo enorme a toda la audiencia de Vibra Positiva, quienes ya están en sintonía con nosotros aquí en el estadio del Club Rubio Ñu, en La Arboleda. Aquí donde se va a empezar a escribir la historia de la fecha número 6 del Campeonato Clausura Paraguayo, en una semana del super clásico que tenemos también del fútbol paraguayo, y este clásico en la previa del barrio Santísima Trinidad, el populoso barrio Santísima Trinidad, donde nosotros ya estamos aquí para poder compartir con todos ustedes. El saludo cordial para toda la gran audiencia de Vibra Positiva y a Blas Velázquez. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Blas? Bienvenido a la gran jornada. Oscar Quijara, muy buenas tardes para vos, para todos los seguidores de Vibra. Después de una semana tormentosa, no solamente en lo que tiene que ver con el clima, sino también por los resultados que se vinieron dando a lo largo de la semana, que podríamos hablar largo y pronto, pero hoy, en esta preciosa tarde, en donde apareció el sol, hoy prácticamente en todo el día, en este césped que luce aparentemente impecable desde aquí, en un coqueto estadio, en un populoso barrio, entre dos equipos que a lo largo de la historia, Rubio Ñu es el que lleva la delantera en cuanto a triunfos en primera división, pero la realidad de ambos ahora mismo es totalmente diferente y ya hace bastante rato. Recordando que Rubio Ñu hace no mucho volvió a la primera división para justamente tener este tipo de eventos. Volver a enfrentar a un trinidense que de la mano de su entrenador Arrua, ya por 4 o 5 años más o menos, viene llevando una impecable tarea al frente del equipo trinidense, el otro grande de la zona. En un fin de semana de superclásico, arrancamos con uno que es, hasta si se quiere, de barrio. Aquí en la Arboleda hoy se enfrentan Rubio Ñu y Trinidense, algo más que los 3 puntos. Esto arranca en cualquier momento, pequeño. Gracias a todos los que están con la mejor vibra del mundo y se van poniendo en sintonía con nosotros, como Chuta, que apareció. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Chuta? Un abrazo enorme a nuestro amigo, fiel seguidor de Vibra Positiva en la República de Argentina, presente también. Saludos, amigos, dice Patria Guaraní Despertar. Saludos grande ahí para Patria Guaraní Despertar, que ya está full también en sintonía, y le dan like, como tiene que ser también a la gente que está en sintonía y nos va siguiendo. Aquí tenemos el clásico del barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde está todo colorido, lindo, la gente que va llegando, un clima también muy ameno, muy especial para lo que tiene que ver con la gente y la familia, por sobre todo, que voy viendo también muchas personas de edad, de ya muchas personas con los niños también, o sea, haciendo nada más un poco de lo que estamos viendo en cuanto a las hinchadas, a las personas que están dentro del recinto, gente ya que ha vivido mucho tiempo, ¿sí? Que ha tenido gente de edad, y sí, incluso llegando a eso, y también gente de la nueva generación de hoy día, los niños, por ejemplo, que están con camisetas de Rubio Ñu, con camisetas de Trinidense. Yo por lo menos me pongo en la piel de aquel señor de que tiene más de 50 o 60, en donde en aquellos años en estas canchas seguramente fueron partícipes de algún fútbol lacho nomás, todavía a lo mejor sin estar en la liga paraguaya, o no en primera tal vez, digo, y tendrán gratos recuerdos de lo que es pisar este campo de juego, que en aquel entonces seguramente no era lo que es ahora, obviamente, pero el fútbol tiene mucha memoria, y memoria de las buenas y de las lindas. Y si tenés la oportunidad de venir a ver a los dos equipos de tu barrio jugando en primera división, es realmente gratificante para todo lo que tiene que ver con la gente del barrio, donde seguramente tendrás un vecino que vive al lado que es del otro equipo. O sea, hay también una farreada de por medio, seguramente hay un antes y un después de este precioso viernes, en donde hoy se van a enfrentar Rubio Ñu y Trinidense. Es verdad, el marco de público, si bien es cierto, uno espera siempre que esté en un estadio lleno, nos gusta ver mucha gente, pero el colorido, la cantidad que se va tornando en estas horas, a pocos minutos de que esto arranque, le está dando un buen tinte, porque está la gente trinidense que está llegando también con los trapos, como dirían ellos, están empezando a extender en la zona derecha nuestra, en donde detrás del arco están empezando a colocar lo que tiene que ver con el cotillón que presenta hoy el conjunto de trinidense. Y por el lado de Rubio Ñu, ya cuando nosotros nos hacíamos presente aquí en Arboleda hace 1 hora y media, 2 horas atrás, ya estaban puestas varias de las banderas que tiene también la barra del conjunto de Rubio Ñu, a la espera de que sea un gran partido, aunque tengan realidades diferentes. Por lo menos uno viene
alivianado o con una mochila no tan pesada ya después de haber logrado su primer triunfo después de muchísimo tiempo como es el local. Y de la mano de Torrente. Javier Torrente. Javier Torrente, conocido del medio, que vuelve a Paraguay a tomar no sé si un hierro caliente, teniendo en cuenta de que es un equipo que no sabemos si su corto plazo está aspirando a hacer lo mejor que pueda para ver si de esa manera está muy complicado. Está muy complicado el Rubio Ñu, por más que San Lorenzo también, pero son los dos que están ahí demasiado complicados. Decía, nos anda un poco lejos Emiliano, entre otros equipos, que uno va mirando la tabla de promedios y de repente uno se encuentra de que si Rubio Ñu levanta realmente cabeza, puede seguir peleando obviamente para quedarse en primera división. Y en busca de eso por lo menos vino aparentemente Torrente. Por eso le decía, no sabemos si dentro de lo que es la idea de la dirección de Rubio Ñu, si es la de intentar hasta el último con un técnico experimentado ya de rodaje quedarse en primera división, o esto va a ser un proceso tal vez a ver cómo puede acomodar el equipo y en caso de no poder salvarlo en primera división, arrancar ya con un trabajo previo ya en el siguiente año en la segunda categoría de nuestra división. Por el otro lado, Triniense, ¿qué podemos decir de Triniense? Que hace varios campeonatos viene haciendo grandes campañas, viene clasificando a copas internacionales, tiene la oportunidad de ir a jugar afuera en prácticamente de que volvió a subir, que ya va sacando muchachos jóvenes que de repente uno no lo tenía en la órbita del fútbol local, sin embargo de la mano de Arrúa, que le da oportunidad absolutamente a todos a quienes lo merezcan. Estamos ante dos equipos con diferentes realidades ahora, pero con la misma necesidad de los tres, porque Triniense, en caso de no lograr una victoria, después de lo que fue su empate el otro día frente al Nacional, le va a perder pisada al 2 de mayo a quien le venía pisando los talones y ahora lo tiene a 3 puntos. De conseguir un triunfo hoy aquí en el Clásico, se va a poner en igualdad de condiciones frente al 2 de mayo que juega recién el lunes. Así estamos aquí en la previa, ya los protagonistas en algún momento más van a ingresar, estamos abordando nada más por los protagonistas principales aquí en la historia, nosotros haciendo la transmisión desde la Arboleda, estamos aquí compartiendo con todos ustedes cuando ya los suplentes de Rubio Ñu están ingresando, también a la gente que está en sintonía y nos va siguiendo con los comentarios, voy a ir leyendo un poco para interactuar con la audiencia. Excelente, nos vimos en el defensor, decía Patria Guaraní despertar, me imagino que debe ser el señor que estuvo allá a nuestro lado ayer, el señor entonces... Probablemente, un señor muy amable, muy atento, muchas gracias por el apoyo, las palabras de ayer. ¿Cómo es el nombre del señor, no? No logré hablar con él sobre su nombre, pero sí. Pero no sé, nos sigue, decía. No, sigue, sí. Así que un abrazo enorme allí para el señor, colega nuestro también de Patria Guaraní Despertar, que aquí está en sintonía. Saludos, quiero saber si ustedes transmitieron hasta el final anoche o abandonaron como los de la O, dice Javi. No, Javi, tranquilo nomás, papá. Con plancha arriba ya ingresó Javi al chat. Ahí va con onda amigos, dice. Sí, Javi, sabemos la cuestión allí que tiene siempre en su emoji justamente la banderita de Paraguay y también del Ciclón. Obviamente hincha de Cerro, uno se imagina. Gracias a todos los que están en sintonía. El mejor de Trinidad es Triqui, decía Javi. Y Arturo Máxima 96 dice, vamos Triqui. Arturo Máxima 96 también. Grande Arturo Máxima. Que muy peculiares siempre son sus historias que va subiendo en las redes sociales, especialmente en el Facebook, cuando va escribiendo allí tiene muy buena repercusión también por sobre todo, así que el folclore del fútbol que no puede faltar nunca, que es lo más importante. Javier Torrente y José Arrúa se han saludado, ya los entrenadores están tomando ya su lugar en el banco de suplentes. Lo que tenemos aquí en las previas, qué vergüenza los de Cerro y Olimpia, cómo se burlan de su gente, dice Chuta, también aquí en sintonía desde Argentina. Y realmente lo de ayer, lo de esta semana incluso, lo de ayer y anteayer específicamente, lo de Recoleta, por ahí uno podía decir sí, es Boca, podía pasar ese tipo de partido, podía llegar a perder con esa cantidad de goles, es cierto. Lo de ayer Olimpia no podía perder de esa forma y Cerro mucho menos podía quedar eliminado con el presente que venía teniendo el Palmeiras y también con lo que uno se esperaba que podía hacer Cerro Porteño en ese partido ante el equipo de Brasil. Bueno, en un lindo panorama, mucha gente de fútbol que va llegando, jugadores, dirigentes, también muchos familiares, por sobre todo con la hinchada encendida de Rubio Ñu.
También el saludo para Gustavo Barrios, que dice: excelente transmisión, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Excelente, estamos aquí nosotros compartiendo con todos ustedes. El partido que está por arrancar, Blas. Estamos ya observando a los jugadores de Rubiañú que ya están en fila india para poder ir directamente. Ahora, bueno, uno al lado de otro, pero enseguida ya en fila india para ir ingresando directamente hacia la parte donde está el cartel publicitario, donde van a hacer van a ocupar su lugar uno al lado de otro para el saludo previo y después ya todo a cara de perro. Ya Trinidense también ingresando. Nada más faltan los jueces, Blas. Sí, los jueces que en esta ocasión el árbitro principal va a ser Blas Romero, el asistente 1 va a ser Luis Onieva y el asistente 2 va a ser Héctor Medina. Ahí ya estamos viendo a lo lejos de que ya estaban también ingresando a tomar sus lugares para dar el mismo la orden y que esto arranque en lo ceremonial. Bueno, ya entonces Blas Romero, que está encabezando el cuarteto arbitral para ir directamente al centro mismo del campo de juego. Ahora sí, a partir de ahora, ya van caminando los protagonistas. Rubiañú, Trinidense, en la Arboleda, el clásico del populoso barrio Santísima Trinidad, Asunción. Usted lo va a sentir, lo va a disfrutar, lo va a vibrar con la mejor vibra del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay, con la mejor vibra del planeta y el mundo mundial. Estamos ya aquí en la previa de lo que será el partido. En este hermoso momento que cuando suena la música ya de los protagonistas, la piel se eriza desde las orejas hasta la punta de los pies del pie, porque así lo sentimos, porque así lo vibramos, porque así los acompañamos a todos. Este hermoso deporte, la fecha 6, sí, seguramente ayer decíamos de vuelta lo nuestro, pero lo nuestro es hermoso y es lo que tenemos, el fútbol paraguayo. Fecha número 6 que inicia con este partido clásico de Santísima Trinidad. Rubiañú recibe a Trinidense, ya están los protagonistas uno al lado del otro para en un momento más saludarse y después a cara de perro porque se viene el super clásico de Santísima Trinidad. Siempre hablamos que nosotros el fútbol nos genera diversas sensaciones, más allá de quién esté dentro del campo de juego, más allá de dónde sea la cancha, más allá de qué división se esté jugando. Fútbol para nosotros es fútbol. Y realmente cuando, así como decía Piki, este momento previo en donde todos se ponen en fila uno al lado de otro antes de saludarse, todos alzan las manos buscando a sus familias, por quienes vienen a correr, por quienes vienen a luchar, por quienes tienen esa obligación muchas veces también, porque hay muchas historias dentro de cada uno, y a nosotros que tenemos la mejor vibra del mundo, lo que más allá del fútbol pretendemos es saber realmente lo que tienen o lo que llevan dentro y después lo que pueden plasmar dentro del campo de juego. Primero son personas, primero son seres humanos y después jugadores. Ya están posando para la foto. En momentos más el clásico de Trinidad aquí en la Arboleda. Rubiañú se va a enfrentar a Trinidense. Ya posó el equipo de el equipo albiverde, el equipo de Rubiañú, y ya los capitanes, el Beto de la Cruz y William Mendieta, van directamente para el sorteo con los jueces del compromiso. Está ya comandando todo esto Blas Romero. Al parecer habrá cambio de la decisión ya rápida de Blas Romero. Lo que pasa es que ambos equipos en el segundo tiempo tienen que jugar con su público empujándolo hacia adelante. Pero eso es una cuestión de... algo ya hablado sin necesidad de que haya... es una manera de graficar el porqué. De que en el segundo tiempo, o sea, antes contenían de gente que ese empujón desde atrás. Y entonces, los segundos tiempos son complicados también para el arquero con la hinchada de rival de fondo. Totalmente. Bueno, Cuca Román, mucha suerte con su trabajo, amigo, dice Juan José Acosta Coro. Gracias a Albert de 3D también, que nos empezó a seguir. A todos los que están con la mejor vibra del mundo, saludos le envía Valentín, dice Griselda. Saludos grande a Javier Vallejo, con la 5 Pedro Álvarez, con la 8 Rodrigo Rojas, con la 10 William Mendieta, con la 13 Víctor Cabañas, con la 15 Cristian Núñez, 17 Kevin Paredes, 31 Brian Blasi, 36 Carlos Jiménez, con la 40 Steven Pérez, los elegidos por Javier Luis Torrente. Y Trinidense, ¿cómo sale el terreno de juego? Trinidense con la 1 Matías Dufour, con la 5 Nelson Bauto, con la 6 Arce Cañete, con la 8 Luis de la Cruz, con la 11 Luis Abreu, con la 14 Mendoza Silveira. El pitazo inicial y ya se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero. La pelota que ya empieza a
recorrido aquí en la Arboleda, en el verde césped que luce el estadio del Club Ribeñú, donde ya se juega el clásico de Santísima Trinidad. Pelota de lateral que buscaba el envío de manos, o uno que regresa al equipo de Trinidense, Cañete, con el envío de manos que intentaba Clementino desviar de cabeza, pero todo termina en las manos que va interpretando para la salida rápidamente el arquero Maldonado, que está jugando en la salida en largo. Propone Ribeñú por la zona derecha buscando el avance, está insistiendo y va buscando mitad de terreno ahora el Beto de la Cruz, construyendo por el sector izquierdo. Se viene el equipo de Trinidense pisando la pelota, muy buena acción por izquierda que va interpretando a Abreu, se va conectando, es muy bueno el avance, pero termina en la nada. Era Tobías Morínigo que intentaba por esa zona, también acompañando allí Mendoza. Después el balón se perdió por línea de fondo y el saque de arco será para el equipo dueño de casa. No tengo el dato preciso, pero es muy raro ver a un trinidense sin Viera, Gustavo, que está en el banco, y tampoco tengo el dato preciso, pero me da la impresión de que es el primer juego de titular de Abreu, el ex Olimpia, con la 11, que hoy arranca acompañando arriba a Clementino González y Tomás Rayero. Carlos Jiménez desvió el envío en la salida de Ribeñú, se perdió hacia un costado y de manos ya va jugando ahora Cañete, el lateral por derecha del equipo de Trinidense que va proponiendo. El avance es de Trinidense, pivotea muy bien ahora Clementino que intentaba la juego y va queriendo en el avance que vaya ahora con mucho peligro. Qué rapidez y velocidad se viene ahora el Willy que le va a pegar, decide conectar con la parte externa del pie derecho, ese pase que no prosperó para ingresar al área de Triqui, que ya cortó y se manda el ataque ahora. Es Clementino que va jugando con Rayer, se caía también cuando iba allí en la marca Blasi. Está recuperando el equipo de Ribeñú en mitad de terreno de la pelota y va organizando ahora Steven Pérez por el sector derecho, queriendo organizar ahora el avance con Kevin Paredes que caía muy rápido. Paredes que arrancó el partido movedizo, inquietante por la zona derecha, el ataque para Ribeñú. Ahora hay tiro libre cerca en la frontera del terreno de juego hacia el lado de Trinidense para el equipo dueño de casa. Y vos sabés que todo arrancaba con una jugada que parecía iba a ser clara en los pies de Rayo entre el cuarto de cancha, en donde recupera Ribeñú y el primero en tocar ese balón era Rodrigo Rojas, que rápidamente al girar ya abre la pelota por aquel sector en donde se fue metiendo Kevin Paredes, que ganó por velocidad hacia la zona de Mendoza, mete un centro atrás, aparecía el Willy, que cuando veía venir ese balón ya en su cerebro sabía lo que tenía que hacer, pero llegó a tiempo. Gauto le puteó la pelota, de lo contrario esperábamos una gran habilitación por parte del Willy, los dos con un muy buen ritmo, agresivos en la marca, buen juego cuando la tienen. Me gusta el principio del partido aquí en la Arboleda, Peguín. Estamos presentados por Taller La Fortaleza, deja como nueva la máquina, chapería y pintura, mecánica ligera, mantenimiento del automóvil, lo que vos precisás lo vas a encontrar con Taller La Fortaleza. Contactad al 0994 25 60 61, Taller La Fortaleza. Está insistiendo en la salida de Ribeñú, pero se determina todo porque hay tiro libre indirecto. Estaba adelantado el hombre en ataque para Ribeñú, creo que fue Pérez. Ya en el fondo va organizando el equipo de Trinidense en la salida ahora con el arquero Dufour, dejando por derecha por atrás Silveira, que está queriendo organizar el juego, tocando entre los centrales ahora César Benítez, que se va adelantando el central por izquierda que tiene Trinidense cerca de la bomba, mitad de terreno por izquierda, lanzó el envío queriendo la conexión. Hacer el gol de la diferencia en el arranque del partido. Buen panorama de Kevin, que va eludiendo, encarando, amagando, quería también después engolosinó. Ya perdió y va recuperando Trinidense la pelota con la buena acción que hace al pivotear de primera con la zurda Clementino y después el pase en largo que buscó Mendoza con él. Todo termina en los pies de Dufour, que digo, en los pies del arquero Raúl Maldonado para Ribeñú, que ya organiza la salida del fondo. Impresionante la facilidad que tiene para jugar de espaldas Clementino, es algo que ya no cansamos de decir, pero nos sorprende cada vez más este pivot de los pocos 9 que quedan, de que siendo también goleador sabe jugar y mucho de espalda, toca de primera. Mendoza y la pelota larga por izquierda del avance, es el momento de Trinidense atacando por el sector izquierdo, que va buscando la acción de peligro, ingresando al área, la marca encima para la reacción en defensa del conjunto albiverde, que va tocando a un toque y la salida en largo ahora, que va proponiendo a Ribeñú en el fondo, le vuelve a quedar al Beto de la Cruz, que va presionando y va jugando también Gauto, que se adueña del medio campo frente a los centrales. Nelson Gauto con la número 5 en Trinidense, que tiene muy buen pie, mucha técnica y una visión tremenda para jugar. Ahora Mendoza, que ubica la pelota buscando al Beto, vértice del área en ataque Trinidense, le envía al área el remate que protagonizó Abreu, pisando el área cerca del punto del penal. Apareció allí Luis Abreu. Sí. Su remate se abrió. Sí. Hay saque de arco para Ribeñú. Y todo arranca con un pase de César Benítez,
que da una habilitación perfecta de la Cruz, este que baja y lo ve llegar al lateral izquierdo por aquel sector, que mete un centro medido para la zurda de Abreu, que intimidado tal vez por la marca de Vallejo no le pudo pegar cómodo, pero no estuvo lejos de hacerlo. Abreu, cuidado que quiere construir el equipo albiverde que va buscando, va avanzando por el sector derecho, buscando la acción de peligro ahora el equipo de Santísima Trinidad, que es el dueño de casa, porque estamos en el clásico, el mismo barrio, el envidio que no termina de prosperar, la marca encima, llegó en el cierre oportunísimo, Rubiñó atacando, tuvo una buena, clara acción por derecha con Kevin, que es de lo más inquietante, de lo más interesante de Rubiñó en este arranque del partido, en el primer tiempo, tiro de esquina para el conjunto dueño de casa. Y los aplausos vinieron para Cristian Núñez, el número 15, que presionó de prepo, se fue llevando la pelota cuando había mucha marca encima, logró jugar con Kevin, que nuevamente ganó la línea de fondo cuando estaba solo Mendieta por el camino, encontró la marca, pegó en un hombre de Trinidad, fue al córner. Gracias a Domingo Guzmán que envía saludos. ¿Dónde está Domingo? ¿No vino a la cancha, Domingo? Un abrazo grande a nuestro amigo, fiel seguidor del equipo de Rubiñó, que está en sintonía. Tiro de esquina por derecha. Mati Café lo presenta. El envío centro que se ve por el Rubiñó buscando a primer palo. La marca del defensor en la salida era Abreu. En esa ocasión actuando en defensa. ¿Qué pasó que quitaron la pelota en Romero? Bueno. ¿Habrá tiro libre entonces en la salida? Será defensiva con el arquero Dufour por el Sportivo Triniense. Cuando Blasi fue al primer palo parecía que se venía un cabezazo, pero le peinaron la pelota antes de que llegue y del rebote el Rayo le quería salir rápido, de contra. Pegó en el árbitro del fondo. Un abrazo enorme para nuestro amigo Domingo Guzmán, que la pelota larga por izquierda que propone el equipo de Triniense, que va buscando el ataque zona izquierda con Tobías Morínigo, que iba presionando, era Mendoza. El cruce en defensa para sacar el largo. Le vuelve a quedar ahora en la defensa de Nelson Gauto, ya se fue antes. Habrá el lateral cerca del banderín de córner por izquierda, será el lateral. JJ comercial para el equipo de Triqui. Alguien que está pidiendo mucho la pelota, ya hablaba nuestro relator de que lo maneja y demasiado bien es Gauto. Se está mostrando siempre, está teniendo lucidez. Después se tiene que encargar de William. Ahí se le escapó. Ahora justamente se iba adelantando William Mendieta y la marca encima de Gauto. Reclama el capitán de Rubiñó que eso es para tarjeta. No, dice Blas Romero, tranquilo por ahora. El partido que va a tener obviamente este tipo de cuestiones es un clásico. El clásico de barrio. Que recordamos, el último aquí había sido una épica victoria. El Triniense fue aquí, ¿no? Sí. Sobre el final, el gol allá de... Los últimos 3 o 4 clásicos lo tiene ganado Triniense, creo que 3, los últimos 3. Bueno, pero este año sí estoy seguro que todo. Estamos, gracias a los amigos de JJ Comercial, te damos potencia 0-0 aquí en la Arboleda, donde todavía nos están quitando ventaja en cuanto al resultado. Y en cuanto a los futbolísticos, ya Blas me va a decir cómo está la cuestión. Un abrazo enorme a Gustavo Barrios, que iba preguntando cómo sigue el partido. 0-0 hasta aquí. En los primeros ya 8 minutos de esta primera parte. Salida de tiro libre para Rubiñó sin Blas. No, de que sigue la advertencia para Willy, que está remolón, plagueón. Bueno, un poco más fino incluso al Willy. Pero para mí que tiene razón, porque se escapaba del solo, había gran panorama. La contra. Y era de contra, y ahí sale... El envío en largo, Montame Blas, va atacando Rubiñó por el sector izquierdo de la defensa de Trique, con un envío en largo. Éxito, transmisión como siempre, equipo vibra, un abrazo enorme allí para mi mujer Rocío, que está en sintonía compartiendo y transmitiendo también la buena vibra para toda la audiencia que está con nosotros. Y seguimos vos también, que esperás. A todas las personas que están Muralla Ari, que no ingresan al chat, muchas gracias. Son más de 400 personas. Gracias por escucharnos, por elegirnos, por acompañarnos. Hay falta ahora a mitad del terreno. Se partió la acción, ahora se cortó porque hay tiro libre. Será para Triniense en la salida defensiva. Desde su territorio va a jugar Triqui. Clementino estaba en esa zona. Clementino, y lo salió a buscar hasta ahí Álvarez, el 5 de Clementino de espaldas, es capaz de ser muy certero para un pase hacia adelante incluso, y lo atropella, lo choca. Creo que hay un golpe de... Para Triqui, que ya va ganando metros con Abreu, que lanza el centro por derecha, el envío que buscaban a Clementino y la marca en defensa para la salida que va interpretando allí en largo. Ahora el que va jugando es Rubiñó, que va queriendo. Muy inquietante, Kevin Paredes, el 17 que tiene Rubiñó por derecha, lateral en la salida de Triqui, que ya va organizando, de Mendoza para Gauto, que decide retroceder. Todo empieza con el arquero Matías Dufour. Absolutamente todo está pensado en recuperar el balón en el fondo del conjunto de Rubiñó
interesantísimo su trabajo hasta aquí. Y el que está por este sector izquierdo es Jiménez, el 36. Va construyendo el equipo albiverde ahora el ataque que va pintando el panorama de blanco y verde. Willy Mendieta que habilitó por derecha y el que se va metiendo con mucho peligro es Kevin Paredes. La espalda que le hacen por derecha, el envío centro que no prospera. Se desvía en la marca de Mendoza. Ganando metros Rubio Ñu, ataque por derecha en la última. Habrá tirado de esquina. Será para el equipo dueño de casa. En esta volvió a ocurrir lo que decíamos. En donde participó el 36 que te decía que también es un jugador muy interesante en el mano a mano, es cierto. Tiene un escollo duro como es Cañete por el sector derecho que vuelve, pero en la anterior descargó bien Paredes, Kevin, y tiene córner ahora, Bruno. Tiro de esquina, Magic Café, el centro al área que rechaza de cabeza Cañete. Le queda para el rechazo, remate de Kevin que no prosperó y el remate en largo desde defensa. Allí acusa un golpe, está sentido, se levanta otra vez ahora. Era Morínigo. Y va buscando a Blas y conectando por izquierda. Era el pase de Pedro Álvarez, que intentó de primera Pérez. Y después no pudo prosperar el avance de Rubiñón, la última que quería con el mago Mendieta. Se perdió el balón, habrá saque de arco para Triqui. Y vos sabés que ese primer pase de Álvarez fue totalmente medido porque lo deja desacomodado al zaguero central, que era Da Silveira en esa zona. La opción de controlar primero el balón y no jugar muy apurado, porque la opción era muy buena. Estaba mal parada la defensa de Trinidense en esta, que pudo haber aprovechado, repito, Steven con un mejor pase, pero la intención estuvo buena, por sobre todo en el comienzo con ese pase rastrero por parte de Álvarez. Habrá lateral por izquierda en 3/4 territorio de Ribeñú, es en avance para Trinidense. La pelota larga que va proponiendo de manos ahora Trinidense, presionando, ingresando al área con mucho peligro. La marca en defensa con el rechazo defensivo que aprovecha ahora para salir rápidamente Rojas. Y le queda Pérez que pivotea, aguanta la marca y lanza el envío en largo, buscando a Jiménez. Se le fue la pelota cuando quería el control con la cabeza y muy buena zona defensiva para no avanzar el hombre de Rubiñú, evitando todo tipo de riesgos, de peligro. El lateral por derecha que anteriormente jugaba de central Cañete, que es muy bueno jugando en la zona defensiva por derecha, que ya se recuperó, digo bien, de su lesión y está en esa zona. Gracias Luis Bernal que pregunta: ¿qué tal los muchachos? Éxito en los relatos. Saludos al señor influencer. Mueve la influencia. El envío de manos proyectando al área de Trinidense el equipo de Ribeñú, Cristian Núñez, que va cayendo y va jugando ahora con Rodrigo Rojas. Juan Rodríguez conectando Pedro Álvarez, queriendo la conexión en ataque Jiménez, y como después también Cañete lo hace sentir en la marca, y el envío en largo de Cañete de zurda buscando el ataque con Clementino. En el retroceso defensivo llega Javier Vallejos, lo complica al arquero Maldonado, que decide rechazar a cualquier parte. Hay lateral en ataque, será para Triqui. Y vos sabés que Vallejo con un pase hasta si se quiere peligroso lo complica Maldonado. Y este que no quiere problemas, la reventó, ese es el arquero de Rubio Ñu, le da este lateral en ofensiva a Trinidense. Mirá la pinta que metió Javier Torrente Blas. Lateral por derecha, le dio con la derecha, con la menos hábil Mendoza. Y así yo me pregunto, ¿será que alguna vez con la zurda hizo un gol desde ese lugar? No, este fue de derecha. No, pero le pregunto, como okay. entró de derecha. Sí, no, pero allí de derecha, el zurdo Sergio Mendoza en la última, lateral en defensa será por izquierda para Rubiñú. O sea, vos sabés que entre los dos hay mucho intento por plasmar su... El que generó mejor juego hasta aquí es Rubiñú. A lo mejor todavía no tiene la claridad, ni por lo menos no podemos hablar de una gran tapada por parte de Dufour, pero me rodeó el área constantemente y con un juego agresivo y mucho más vertical que Trinidense, que tiene esa característica de respetar un poco más el balón, jugar un poco más al piso, hacer... Defensivo de Benítez, durísima entrada en la última sobre Cañete. Jiménez creo que recuperó lo que en la anterior de jugada que hubo. Cañete lo terminó abrazando, lanzando al piso, y en esta Jiménez fue con todo de manera vehemente, incluso ante Cañete, que se va reponiendo, y desde aquí se ve un chichón incluso en el rostro de Cañete. Bueno, se va a reanudar la acción. Para mí está bien cobrada la falta, pero para mí tampoco era para amarilla, porque tras el centro justamente de Jiménez, en el rebote y en el cabezazo de Benítez, César,
le vuelve a quedar en su zona al volante por izquierda que está teniendo el Rubio Ñu, que va en busca nuevamente del balón, pero llega primero el defensor de Trinidad y ahí hay un choque de cabeza con cabeza que pudo haber sido mucho peor. Ya se levantó el zaguero central, ya fue advertido el de Rubio Ñu. Continúa el juego, Pequín. Por derecha iba proponiendo Rayer, queriendo allí con Abreu la marca en el rechazo defensivo que llegó al cruce allí Javier Vallejos. Lateral será por derecha para Trinidense. Aguante Triqui, dice Luis Pérez Román. Luis Fernández también, que comparte la transmisión. Muchas gracias. A darle me gusta, a llegar a muchas más personas en la transmisión. De esa forma el envío de manos Trinidense atacando el rechazo defensivo que llega de Vallejos. Le va a De hecho enfrenta a Plateas y se le salió. Que va queriendo y va buscando ahora por el sector izquierdo. Es donde Trinidense está queriendo atacar en esta acción que no prosperó porque hubo marca encima. Hay lateral en ataque ganando muchos metros en ofensiva. Entre Tobías y Cabañas. Víctor Cabañas, El 13. que está en el sector defensivo por derecha de Rubiño. El envío de mano buscando al área. Allí le quedó Abreu picando la pelota. Se va adelantando también Gauto. Los rebotes que van apareciendo allí al borde del área. Y rechazo defensivo que le vuelve a quedar ahora Triqui. Que va queriendo. Steven se anima. Bueno, Steven. Pérez se animó también. Sus compañeros le dicen allí: ¿por qué no fuimos poco más allí a buscar? El remate desde media cancha intentó allí Steven Pérez, el arquero Dufour, que ya organiza la salida. Dos errores se dieron. Primeramente en la cae el balón dentro del área, algo atípico. O por lo menos aquellos que dicen que hay un manual no debería de hacerse. Y en contrapartida, después de un pelotazo también, la saga central de Trinidense deja corta para quedar 3 contra 2. Y se apura Steven Pérez cuando tenía a Jiménez y a Willy Mendieta prestos para ser parte del juego. Que intenta Hugo, apenas pasado el medio campo le queda el sobrepique, le pega, pero tenía mucho tiempo para solucionar este tema. Dufour, ambicioso, Steven Pérez en la última jugada. Y va recuperando Trinidense en la presión. Un abrazo Yuma para la Tiki Tiki. Saludos, vibra positiva, dice nuestro amigo Juan Fernández desde Itagua. Un abrazo enorme, amigo. Gracias por estar siempre. Está insistiendo en Trinidense, sector izquierdo del clásico de Santísima Trinidad, que por ahora no tiene todavía ningún equipo ganando. Está empatado 0-0. Ya llegando a los 19 minutos de esta primera parte. 0 para Trinidense, 0 para Rubeño. El partido aquí en la Arboleda, donde todavía nos están quitando ventaja en una presentación de los amigos de Magic Café. Máquinas instantáneas de hacer café. 63 10 61 es mágico, es Magic Café. En la última el Willy intentó de primera con el revés del pie derecho, lo recrimina también Juan Rodrigo y va la presión de Steven Pérez con Dufour, el arquero de Triqui, que va jugando, organizando allí por abajo la pelota que intentaba en la salida, que no pudo. Trinidense en la última, que va recuperando otra vez la pelota por derecha ahora con Abreu. Luis Abreu colaborando en la marca y en el juego para la salida. Piensa con el arquero Matías Dufour. Bueno, es a Silveira el que le pone un poco de calma a esto, porque había mucha intensidad en 3/4 de cancha. Rubeñú queriendo recuperar el balón, de hecho lo hizo. Después una mala entrega del Willy, se complica un poco Abreu, lo termina apretando Rubeñú. Aparece Silveira para que empiece todo desde el fondo. Agustín da Silveira en la zona defensiva por derecha que tiene Trinidense. Muy bueno, es realmente el central del Sportivo Trinidense, que juega en la saga con César Benítez. La pelota que está en defensa por derecha para Rubeñú, pero va ya en la presión recuperando ahora el equipo de Triqui, que juega muy bien con Tobías y Clementino pivotea. El Beto se animó, tiene buena pegada, pero en esta ocasión le terminó el balón muy arriba. Ahora saque de arco para Rubeñú. Muy buena jugada por el sector izquierdo, en donde entre Tobías, Clementino y Abreu, con un tacazo por parte de Tobías Morínigo primeramente para habilitar a un Clementino que rápidamente descarga sobre el Beto. Y que se coloca, busca el segundo palo, pero la pelota le salió muy arriba, perdiéndose de esa manera una gran oportunidad con un remate de media distancia. Por ahora conversando Javier Torrente con su asistente, y la salida en el fondo de Rubeñú. Está organizando la pelota en la salida ahora el equipo albiverde, jugando allí Álvarez, queriendo la conexión ahora con Juan Rodrigo Rojas, que se va adelantando, aguantando la marca, jugando por izquierda para Carlos Jiménez, que tiene ganas, es habilidoso, tiene muy buena pierna zurda. El envío que se terminó desviando en Rayer.
Ahora lateral en ataque por izquierda para Rubiño. De a poquito me está dando la razón Jiménez, porque ahora sí están jugando con él por el sector izquierdo. Dribleó a uno, salió de la marca, intentó un centro, pero mantuvo por lo menos en ofensiva el juego con este lateral. ¿Cómo está la audiencia? ¿Desde dónde están siguiéndonos en la transmisión del día de hoy? Quiero el reporte de audiencia. ¿Desde qué lugar del país o del mundo nos van siguiendo? Con la mejor vibra estamos aquí compartiendo con todos ustedes la pelota que termina perdiéndose en las manos de Matías Dufour, que va organizando la salida del fondo. La pelota en largo que va a proponer ahora Rubiño con el arquero, que está organizando en largo la pelota ahora de Raúl Maldonado. ¿Qué digo? Era Dufour que eleva el envío, donde ya aparece de cabeza ahora es Vallejos, antes que caiga de vuelta a Gauto. Le vuelve a quedar de cabeza, no la pueden bajar, ahora sí lo entiende Carlos Jiménez jugando muy bien para William Mendieta, mitad de terreno, el enganche del mago. Mendieta con la acción que va conectando Rubiño, mitad de cancha. Juan Rodrigo, por izquierda ahora el envío por debajo que intentaba Álvarez, que no llegó a prosperar. La marca de Nelson Gauto que encuentra un espacio tremendo, la habilitación de Gauto y ahora la conducción de pelota del Beto que va dejando por izquierda. Buscando a Morínigo. Y Willy. Cuando va el centro al área. ¡Ay, ay, ay! ¡El remate! Esa pelota que termina complicando al arquero Maldonado. Desviándose un poco la central de Rubiño y también estaba Abreu. Tuvo Triniense en la última, Blas. Es una tentación enviar la pelota aérea cuando uno ve a Clementino. Pero en esta, Morínigo hace un centro, hasta si se quiere rastrero. Y cuando parecía que el receptor iba a ser Clemente o Clementino, aparece Abreu. Aguantame, Blas, que está haciendo Roger mucho peligro en el sector derecho en ataque para Triniense, que iba asumiendo ahora la posición en el ataque de vuelta, recuperando el Rubiño, un partido que por momentos se está haciendo muy, pero muy y trabado, disputado, es cierto, pero por ahora con mucha intensidad. Cuando va comandando Kevin Paredes, que va y les pega de zurda. Se animó Kevin, que tiene muy buen pie zurdo, también demostró en esta última. Está muy lindo. Está muy lindo el partido. Ahora habrá tira de esquina por derecha para Rubiño. Lo que pasa es que en el anterior, cuando estaba por completar el comentario, ensucia un poco la jugada Abreu con ese toque, pero lo deja mejor ubicado a Roger, que sin duda le pega de zurda al palo derecho y en dos instancias Maldonado pudo contener ese remate que tenía mucho peligro. En contrapartida, contragolpe, decía que hay demasiado fútbol en el medio campo cuando vemos a Gauto, a De la Cruz por parte del Triniense y Rodrigo Rojas y el Willy en el medio de Rubio Ñu. En esta el Willy que abre por el sector derecho lleva a Kevin cuando parecía que iba a descargar sobre Cabañas, le pega, se amortigua, córner para Rubio Ñu. Tiro de esquina por derecha, Rubiño con la acción ahora por arriba buscando al área, cabezazo que termina atrapando el arquero Dufour. El que ganaba fue Vallejos en las alturas del segundo palo tras el centro del tiro de esquina. Ya parecía que no iba a tener demasiado peligro porque fue muy pasado. Vallejo que entiende que el balón podía alcanzarlo y de hecho que lo alcanzó, lo llegó a bajar en el primer palo donde no estaba ningún compañero, se quedó con ella Dufour. Da Silveira que propone con un envío largo y de cabeza ganando Cabañas en la última que va jugando. ¿Cómo se le voy ganando en las alturas Cabañas? Impresionante. Eso fue también justamente la impresión de Blas. No quiero que me mienta Josema que dice ya llega el cafecito y chispitas, por ejemplo. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será mentira? La pelota en la salida de Triniense que va prosperando ahora con Nelson Gauto. Tocando Triniense que está acá cerca el doctor Josema. Acá cerca. No, está. ¿Será que no puede llegar seguramente el cafecito de la chipita? Te esperamos aquí. Ahí, justamente este lugar se puede dar. Cabinados. La salida de Rubiño por derecha que va proponiendo el sector derecho en ataque ahora con Kevin Paredes. Gracias a todos los que están con los corazones en la pantalla de la acción de peligro con Juan Rodrigo Rojas. El Willy Mendieta con un toque exquisito que estaba habilitando, buscando allí. Steven llegó a pellizcar esa pelota Roger, porque si no se preparaba el remate de Steven, ya se queda Dufour con la pelota. Imagínense lo que fue la jugada de Rubio Ñu, de que tuvo que ser Roger, uno de los delanteros del partido. El Triniense es el que bajó hasta la media luna a pellizcar esa pelota. De lo contrario, Steven Pérez ya estaba presto para pegarle de primera, incluso llegó a hacer el gesto, pero hablábamos de que le pellizcó el balón Roger y de esa manera
tuvo la oportunidad de salvar la situación cuando parecía inmejorable para Rubio Ñu. El comentario de Blas Velázquez, gracias a los amigos de Taller La Fortaleza, deja como nuevo la máquina. Está el rechazo ofensivo de Rubio Ñu. Va buscando a Steven, que con el mulo intentaba la marca encima de Da Silveira, no pasa nada, dice Romero. Va recuperando en mitad de cancha Gauto, que está haciendo la apertura de juego por izquierda, buscando el ataque ahora el equipo de Santísima Trinidad, que es trinidense. ¿Por qué me voy con eso si estamos con el clásico de barrio, no? Paredes, el clásico de Santísima Trinidad con el pase de 3 dedos que intentó Paredes, le queda rebota al mago, con la zurda la acomodó, intentó con la derecha el pase que no terminó prosperando. Invalida todo. Hay tiro libre indirecto, estaba inhabilitado allí Steven Pérez. Habrá saque de tiro libre defensivo indirecto para Trinidense. Creo que hay reclamos para Abreu y también Mendoza por aquel sector izquierdo. No le está gustando algo a Rúa, que decía gesticular hacia aquel sector. Estuvimos mirando de que Torrente estaba recibiendo alguna ayuda por parte de su asistente, y según planilla es también de apellido Torrente. Diego Mariano Torrente es el asistente técnico. Además es pariente, el tío, algo dice Torrente. Da Silveira, que está tocando ahora con Luis Abreu. Saludos para Virginio, en Taller La Fortaleza. Vamos, Triqui, dice, yo lo tenía identificado como Rubio, como hincha de Rubio, yo al tío Virgi. Pero un abrazo enorme allí a los amigos en Taller La Fortaleza. Horas extras están haciendo los muchachos en Taller La Fortaleza. Eso es para que tengan allí a mano también su vehículo, los muchachos. Extra a esta hora. Imagínate, ¿vos no crees tanto? No, sí señor. Bueno. Están, sí, obviamente. Sí, se trabaja y se toma también. Estamos viendo Trinidense en la defensa ahora por derecha con Da Silveira, que va tocando la pelota a mitad de terreno. No, la profesionalidad y el profesionalismo por sobre todo es esencial. Y tener obviamente entra matando, ¿no? Está insistiendo Trinidense por izquierda con el envío centro, proyectando en ataque ahora al área de Ruiño. Aparece el peligro, está con mucho riesgo la defensa ahora asumiendo el. Ahora va imprimiendo primera, segunda y va avanzando Juan Rodrigo. Habilita muy bien por derecha. Steven, que está haciendo como un extremo en esta ocasión, que lanza el centro, segundo palo. El rechazo de Cañete. Cuando iba con mucho peligro, Rubio Ñu la réplica. Esa es la gran jugada. Se está equivocando por momentos Trinidense en ser muy repetitivo. Ya lo tiene estudiado Rubio Ñu. Lo que no está pudiendo contener el conjunto trinidense, raramente, hoy repito, es muy raro ver afuera del campo a Viera, un tipo que jugadas, capaz de hacer relevos, de acompañar en el medio campo con la marca. Hoy no aparece, un poco más ambicioso tal vez con el ingreso de Abreu, pero repito, para mí le está haciendo mucha falta a Trinidense Viera en el medio del sector, porque decía, no está pudiendo solucionar las salidas de Rubio Ñu, que en 2-3 toques y con un Rodrigo Rojas que no es muy rápido, pero es muy bueno técnicamente, dribleando a esa primera línea que sale a marcar, y ya tiene un enorme campo de frente en donde puede ir a ganar juego. En la anterior por muy poco llega la pelota en la ofensiva. Y va buscando Rubio Ñu el ataque con el envío largo que no prosperó porque cortó muy bien de cabeza César Benítez. Y estaba insistiendo en la salida por derecha en defensa ahora Trinidense, que iba buscando el balón. Pero el que va antecediendo la acción y va escapando por izquierda. Buena acción allí con la pierna zurda de Jiménez, que lanza el centro al área. El rechazo defensivo. Le queda Rodrigo Rojas, pero llegó a rechazar Tobías Morénigo. Era buena la ocasión de la última que tenía de peligro el equipo dueño de casa. Y vos sabés que no sé qué es lo que señaló a Rúa al banco, pero algo señaló después de esta jugada. Está preocupado. Está hablando con alguien de algún sector del campo en donde están teniendo problemas. Lo estamos viendo gesticular con la gente de su cuerpo técnico. Cuidado. El envío de manos, Rubio Ñu atacando la pelota en defensa, que rechaza de cabeza. Muy buena acción para la salida que iba interpretando allí. Era César Benítez. Va queriendo Trinidense en el sector defensivo. Por izquierda queda el balón, pero es en lateral por derecha en ataque para Rubio Ñu. Con Víctor Cabañas, que tiene muy buenos movimientos también en el sector defensivo por derecha. También ahora para jugar en esa misma zona. Creo que estaba marcando algo José Arrua Blas. Hay muchos puntos muy altos en Rubio Ñu. Está difícil encontrar a alguien que no está haciendo parte del juego o que esté desincronizado con los demás, porque cada en esta primera etapa, por más de que tal vez no tuvo muy clara precisión, el equipo de Torrente está arriba.
Con una alineación que no es la habitual. Obviamente veníamos hablando justamente de que no está Gustavo Viera en el equipo y eso hace que Trinidense tenga un funcionamiento distinto al habitual que veníamos viendo. Y va buscando a Rubén en esta ocasión un sombrerito de Steven Pérez, ingresando al área y salió a cortar muy bien ahora el arquero Dufour, que ya juega de manos y va saliendo con Nelson Gauto. En la salida defensiva ahora, ¿qué pasó con la gente que se empezó a flaguear por ahora en preferencia? César Benítez creo que le dio un pisotón a Steven Pérez, probablemente a causa de la inercia del juego, un choque casual, hasta si quiere normal, pero la gente de Rubiñú está protestando, aquí por lo menos en la zona de preferencia, por un pisotón por parte de Benítez sobre Steven Pérez. Todavía no tuvimos una clara sensación de gol en el partido, Blas. Aquella de Raya el remate que en dos instancias tapó Maldonado tal vez, y algunos acercamientos relativamente buenos por parte de Rubiñú. Cuando en esta ocasión va buscando la pelota en el área con Luis Abreu, el pase de Cañete con la zurda y Abreu peleando, le queda a Raya, está en el área el balón. El pase por abajo que no llegó a conectar en esa zona con el control, le salió muy largo a Morínigo y terminó la pelota por fuera del terreno. Habrá saque de arco para el equipo del Sporting, para el equipo dueño de casa, Rubiñú con Maldonado. Era Cristian Núñez el que se hacía un nudo en la defensa del conjunto de Rubiñú cuando se metía a Abreu, que en una escaramuza, en un juego sucio, en ese llevando la pelota, pudieron abrir hacia el sector del punto del penal en donde estaba apareciendo Morínigo, que en la pelota por izquierda habilitando y siguiendo ahora el balón con Carlos Jiménez que quiere escaparse. Va jugando atrás, decide con Álvarez. Está organizando Pedro, la pelota por izquierda que va queriendo Pedro Álvarez en el envío buscando a Steven. La marca con la acción de Da Silveira que quedó tendido en el piso en su área. La defensa de Trinidense, la salida del equipo visitante que quería por izquierda la marca de Cabañas pero con falta, dice Romero. Habrá tiro libre, será para Trinidense por izquierda. Gracias a los amigos que están en sintonía. Willy Mendieta se mueve más que Brian Romero. Ayer dice Josema. Bueno, no, el más grande de Paraguay es Cerro, duela a quien le duela, dice Frank-Segovia. Los muchachos en sintonía con los comentarios nos van siguiendo. Muchas gracias a los muchachos que están con el chat de Vibra encendidos, siempre apoyando y compartiendo como tiene que ser. Espera Josema que nos va a traer chispita, decía, ¿no? Así dijo. Estamos esperando un Magic Café también, máquinas instantáneas de hacer café al instante, no espere más, ya les cuento. Está insistiendo y se mete al área con mucho peligro. Gauto dejó por izquierda el balón con el centro de Mendoza buscando al área. Está peleando la raya, el que bajó de cabeza, le vuelve a quedar el rebote a Trinidense. La defensa oportuna del cruce ahora de Rubiñú con una marca con falta que mete para cortar Gauto. Nelson, que terminó allí metiendo, y la segunda que lo perdona Romero si no termina amonestándolo a Gauto en esta ocasión. Yo creo que Ñepo Guina ahí en el piso para no recibir, pero ahora lo levanta Romero. Le va a perdonar, le da una más. Blas Romero a Nelson Gauto. Bueno, ahora el Willy ya no le dijo nada. Esta fue una faltita, pero tuvo que hacerlo Gauto. El anterior sí me parece que era, porque lo tumba directamente al Willy. Gracias a todos los que están con la mejor vibra del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay. Ahora el caballito de Steven Pérez que iba buscando esa pelota y caía también Da Silveira. Con todo fue a cruce a cortar Vallejos y se viene el avance de Kevin Paredes por derecha, muy habilidoso, pero en esta ocasión ganó el duelo Sergio Mendoza, que juega el zurdo por abajo y va conectándose en la salida. Clementino que pivotea de manera fenomenal, como me gusta Clementino. La pelota larga que mete Nelson Gauto, pelota muy larga que termina en los pies ahora del arquero Maldonado, que decide sin complicaciones y sin titubeo rechazarla más a cualquier parte. Ahí saque lateral en ataque por derecha, será para Triqui. Lo que le está costando a los dos que juegan de espaldas al arco. Pérez por el lado de Rubio y Clementino por el lado trinidense, porque Da Silveira lo atiende cuando puede a Steven. Y Steven también por momentos le mete algún que otro brazo. Juego de manos en ataque, disculpame Blas, el envío allí de Cañete que responde la defensa de Rubiñú. No la pueden bajar, otro envío en largo que propone Álvarez. En defensa de vuelta, cuando estaba inhabilitado para mí, sí, el mago Mendieta quedó fuera de acción.
porque terminó inhabilitado. Tiro libre indirecto en la salida de Triniense. El primero en levantar la mano fue Arrua, que fue el primero que pidió en la posición adelantada y se lo dieron. Está saliendo por izquierda el equipo de Santísima Trinidad. ¿Por qué me quedo con esto? Los dos son de Santísima Trinidad, una costumbre, ¿no? Ambos están en el clásico, obviamente, el partido de los equipos que juegan en este mismo barrio. Bueno, gracias a todos los que están en sintonía y nos van siguiendo. Sigue atacando Trinidense, que va buscando en esta ocasión la defensa de Rubiñé en la salida en largo, proponiendo el envío de cabeza que va buscando ahora Steven, habilitando a Kevin. Paredes que tiene la marca encima, botando la pelota, decide seguir en la acción. Mendoza lo atajaba según Kevin, como se lanzó hacia atrás para mí el solo, pero sí, para mí también. El juez comprueba esta acción, habrá tiro libre, 3/4. La sensación de que Mendoza se quiso desligar del cuerpeo, porque no tiene para ganar ahí. Oye, manda a liga, yo José del cupeoto, Pepe. A Pepe, otro, ajá, claro, menos Julio. Vaya, Pepe. Tiro libre será para Rubiñé por derecha. Hija, Pepe, no quiere decir que ya. ¿Cómo anda? No hay que caso. Gracias a los amigos que están en sintonía, los amigos de Taller La Fortaleza de Jacobo Nueva la máquina. 37 minutos de este primer tiempo. Es el momento ahora. JJ comercial del partido. Te damos potencia. JJ comercial. Está el envío centro buscando primer palo. Cabezazo que aparece. En ataque Rubiñé en la última que interpretó con mucho peligro, llegando allí al área. Era Cristian Núñez. Ya la salida que va implementando el equipo trinidense, que no prospera porque recupera en lo último que le va quedando el partido en este primer episodio. Está insistiendo Rubiñé con el pase pinchado, buscando a Steven, que con el muslo baja la pelota y le queda muy bien, aguantando con el físico, y la pelota ya marca y termina rechazando porque no fue remate ni uno ni lo otro, fue un rechazo allí al borde del área en ataque para el equipo dueño de casa. Esa pelota salió por encima de donde está toda la hinchada de Rubiñé, que está eufórica y alentando. Hablábamos de trabajo complicado que estaban teniendo los dos que juegan de espaldas. Y la diferencia entre Pérez y Clementino, obviamente, aparte de la juventud, porque en el físico están prácticamente iguales, pero Clementino es capaz de devolverte de cualquier lado la pelota. Y Pérez no. Pérez, una vez que llega a salir de la marca, esta vez fue César Benítez, sale de él, recupera y se antepone a la marca y le queda botando para meterle de zurda. Lo tenía de frente al Willy, alguien que es capaz de devolverte una pelota y dejarte mano a mano. Y él entiende de que era momento de pegarle, le pegó con un diario, la pelota salió al lateral cuando el Willy estaba ansioso por recibir el pase. Bueno, la pelota salió encima de la barra 11+1, los muchachos que están con todo allí alentando. 11+1 era de 11+1 se llama la barra, ya está, somos nosotros, la barra 11+1, los de Rubiñé. Santa Rosa, María Auxiliadora. Los muchachos, sí, los buenos muchachos aquí en el barrio de Santísima Trinidad que están presentes. Sí, están todos presentes. Ataca Trinidense por izquierda en el cruce, oportunísimo en defensa por de la salida, tocando la pelota en la salida por derecha con Cabañas, lo atendieron allí a Juan Rodrigo Rojas. Lo que pasa es que si vos no la atendés ahí ya a Rodrigo y logra escapar de vos, es capaz de generar algo peligroso. Esto entendió Clementino, porque quiso salir él en la marca ni atender, se le dio uno, Clementino lo paró a Rojas para que de esa manera Trinidense retroceda absolutamente y pueda esperar de vuelta agazapado ante los embates que está teniendo como casi todo el primer tiempo el conjunto de Rubiñé. Y la barra de Trinidad también dice allá por los muchachos de Santiago. Y a la barra de Trinidad dice por la bandera. La pelota larga que va proponiendo a Steven Pérez, peleando allí en el área de Rubiñé, atacando en la última era del área de Dufour, que ya controló y va jugando con la salida ahora del Beto. Le quedó un poco exigido para el control después de Rayer, que termina conectándose con Gauto, y la salida en defensa era Da Silveira. De vuelta el envío de Pedro Álvarez, le queda con un buen control en defensa. Oh, qué distinguido para hacer sombrerito en esa zona Da Silveira. Metió con todo el mago Mendieta en la marca encima de él. Se trabó la pelota, pero va recuperando a Rayer, que es muy vivo y va jugando por derecha, entiende todo. Y va ahora el envío centro, cambio de frente de Luis Abreu, conectando por izquierda. Buen control orientado por insistir y va buscando el área. Ahora el Beto, el control no fue bueno. Le terminó quedando muy larga esa pelota al Beto, que ingresaba al área con mucho peligro. Se perdió el balón. Habrá saque de portería. Será para el dueño de casa. Todo arrancó con un sombrerito por parte de Da Silveira sobre el Willy, pero que supo llegar hasta el otro arco con un gran cambio de frente de Abreu, que lo ve llegar a Morínigo por aquel sector. Se acerca el Beto, la pelota le viene al pie
pero al trote que iba no pudo tener un control bien orientado, le salió muy larga, de lo contrario iba a ser una tremenda jugada colectiva para un avance de Rubio de Trinidense en este caso. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías. Estamos ubicados sobre el barrio Murucuyá, en el barrio Murucuyá, sobre la calle Julio Correa, frente al mismo al Centro Paraguayo Japonés. Para cambiar la batería de tu automóvil, donde quiera que estés, contactar al 0994 76 94 64. Te damos potencia. JJ Comercial. La salida en el fondo ahora del equipo de Trinidense que va buscando por el sector izquierdo. El partido que sigue empatado 0-0, ya llegando a los 41 minutos. ¿Cuánto más se va a agregar, crees vos, Blas? Para mí 2. Está insistiendo Roger ahora que está pasando de derecha a izquierda con la conducción de pelota y jugando ahora con el Beto que dejó por izquierda el centro del Mendoza. Y está el primero. Se adelantaba Abreu y después Clementino de cabeza. En dos instancias no pudo, de igual forma cuando le quedaba otra vez ahora el balón a Alberto, que pinchó muy bien la pelota, ubicó por derecha, el control no fue bueno. Ahora de Cañete que lanza el centro que se desvía. La pelota que termina perdiéndose por línea de fondo. Ahora saque de arco, será para Rueño. Vos sabés que no logré divisar quién fue el que le llegó al cruce a Abreu, porque la jugada era clarita. El centro le vino medido y de no haber extendido todo ese físico con la pierna derecha hacia adelante, lo hubiese empalmado a Abreu y hubiese hecho el primero para Trinidense, pero llegó a la cita rápidamente uno de los zagueros centrales, no sé si fue Blasi o Vallejo, el que termina de salvar el arco de Maldonado en el rebote. Apareció un gran pase de la Cruz, que salía hacía una diagonal y pinchaba la pelota por el sector derecho. Ahí el control de Cañete ya no fue bueno, después intentó un centro que salió muy cerrado. La pelota de lateral por izquierda que va buscando ahora el equipo albiverde, la pelota larga y la salida ahora de César Benítez que va dejando, va buscando. Allá tenerle un poco a la producción que está encendida, a ver si podemos contactar allí en la zona de ahí visita para la doctora Amalia Castillo. Allí el tío Mario presente, está atacando Trinidense, la pelota en el fondo. Un saludo grande al tío Mario que está esperando afuera que le abran el portón. La producción parece muy pendiente del partido. Lo que pasa es que un partidazo. Está haciendo un partidazo muy bueno, para parecer incluso no hay gente allí en la casa. Está insistiendo Trinidense por izquierda, le envió al área que no se desvía, está el primero a caer de Trinidense. En esta ocasión la pelota termina saliendo. El terreno de juego era bueno en la última que tuvo Trinidense, Blas. A ver, ¿por dónde empezamos a explicar? La jugada primero, sector izquierdo, transición rápida, pulsante como siempre, centro rastrero, nos llega primeramente a Abreu. Y eso parece que lo engaña un poco a Clementino, que ve cómo la pelota a 1 metro de él va cruzando con un arco totalmente libre cuando el arquero Maldonado estaba en el primer palo ya sin poder intervenir en la jugada. Era soplarle a Clementino, no pudo, no encontró la manera. Y de esa manera también, vale el juego de palabras, se pierde lo que fue la más clara para Trinidense en lo que va del primer tiempo. Va buscando la salida Trinidense, la última la marca en defensa de Rubiño que va jugando, interpretando ahora el avance. Oh, que pasó sobre Jiménez de Cañete que devolvió en esta. Y el primer amonestado es el bueno de Cañete, sí. Axel Cañete, que se gana el primer cartón amarillo en el partido. Sí. La altura del rostro fue sobre Jiménez al parecer. Reclama a José Rúa que no le gusta nada. No, le está reclamando una anterior en donde también Jiménez se había ido sobre Da Silveira. ¿Te acuerdas de la jugada aérea? Sí. En donde él había pedido tarjeta y le pedía una explicación acá al cuarto árbitro. Y en esta, el cuarto árbitro estaba bastante cerca, también a Rúa, pero era una falta que tenía que cometer el jugador de Trinidense porque lo sorprende el toque de primera por parte de Jiménez, que es de cachetada. Le brinda la pelota a un Willy Mendieta que estaba esperando cerca y cuando imprimía velocidad para irse solo tuvo que levantar el brazo y de esa manera recibir la primera amarilla el zaguero central por derecha. Tiro libre para Rubiñón, la pelota larga que propone Juan Rodrigo Rojas, segundo palo, cabezazo que terminó controlando rápidamente. Dufour ya juega en la última ya la salida de Trinidense que quiere rápidamente la réplica. La acción con Mendoza que no prosperó porque cortó muy bien en la marca, aportando también Rubiñón ahora en la última con Núñez. Le queda el envío que va proponiendo ahora en ataque, le queda a Steven, el mago que estaba por el área, el rechazo de Cañete le sigue quedando al equipo albiverde. Era Cabaña que estaba por esa zona, el rechazo defensivo ahora que se pierde. Cuando al parecer el juez dice que vamos a esperar un poquito, ya estamos sobre tiempo de adición, se agregó 1, estamos encima de los 45. Un saludo grande para Derlis Lesme, que dice que grande los muchachos, suerte y éxito siempre. Nuestro gran amigo Derlis Lesme de Lexa San Agustín. Abrazo grande, Derlis. Nos vemos en el Lexa Piqui, sí, ahí estaremos en la final. Obviamente estaremos ahí acompañándolos a los muchachos.
Chévere. Para trabajar, señor. La pelota en la salida se con el arquero Dufour. Pero después dice que esto ya no continúa. Final del primer tiempo. Trinidadcense y Rubiñú. 0-0 en el primer tiempo. Sí, se ha sorpresado la noticia. Bueno, se fue el primer tiempo. Yo no quería que termine, en serio. Porque el ritmo que está teniendo, a veces frenético, a veces áspero, a veces bien jugado. Típico clásico. Veníamos diciendo que la diferencia entre el momento de cada uno era muy notoria, pero hoy no se notó en lo absoluto eso. Porque tuvimos a un Rubiñú que fue en juego mucho mejor que Trinidad, decíamos. Tal vez el hecho de algunos cambios que, o por lo menos uno o dos, ponerle con el ingreso nuevamente de Cañete, pero Cañete que era dueño de ese lugar. Aparece hoy Abreu con la intención de que el equipo sea más ofensivo, pero lo que hizo es perder un poco de marca en el medio, en donde Willy Mendieta y Rodrigo Rojas pudieron hacer su juego, un juego que no hace falta describir lo que pueden generar estos dos monstruos del fútbol paraguayo. Pero Triniense sufrió a la hora de querer recuperar la pelota, y una vez que lo tenía, aparecía en la marca, por sobre todo del medio sector del conjunto de Rubiñú, en donde, aparte de Rodrigo Rojas, Cabañas por derecha, los dos centrales como Blasi, como Álvarez por el sector izquierdo, y el otro central Vallejos, no dejaron prácticamente de que el conjunto de Trinidense pueda ir a ganar jugadas por lo menos por el medio. Siempre buscaron por los costados. Entonces se le hacía un poco más fácil, porque le decía, está siendo muy repetitivo en su juego trinidense y le está haciendo un poco fácil el trabajo a la última saga, fácil entre comillas, a la última saga del conjunto de Rubiñú. Un partido que tuvo un alto voltaje, un partido que tuvo algunas tarjetas porque fueron merecidas. Un 0-0 que parece poco ante el ritmo que tuvieron aquí en Trinidad en los primeros 45. Rubiñú, el local, está empatando con Trinidense 0-0. Así culminó la primera parte, agradeciendo a los
Bueno, ya retornamos para el segundo tiempo. Estamos aquí para lo que será la segunda mitad. En un partido muy pero muy interesante que tuvimos en el primer tiempo. El clásico el super clásico de Santísima Trinidad, donde estamos disfrutando de Rubiñó Trinidense. Un partido 0-0 todavía hasta ahora, con el segundo tiempo que ya va a ponerse en marcha en un instante más. Sin cambio los equipos para afrontar la segunda parte. A falta del café de Josema. El café aquí de la zona de conferencia, de la zona de prensa, digo bien, de parte del jefe de prensa de Rubiñó, muy atento, Julio Fernández. Muchas gracias a todos los que están en sintonía, muchas gracias, bienvenidos para el segundo tiempo. En marcha se pone ya a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero en la pelota, que ya empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio del Club Rubiñó en la Arboleda, donde el segundo tiempo por derecha ya va buscando el ataque del equipo del Viverde, que va construyendo ahora con Juan Rodrigo, dejando por derecha la pelota y va buscando el avance. Buen recorte de Kevin Paredes para la marca de retroceso del Beto de la Cruz, que va dejando en la salida del fondo. Luis, ahí está de la Cruz ahora con la pelota larga que propone, buscando a Clementino, pero no fue a disputar. El que ganó las alturas fue de cabeza Blasi, y ya construye Núñez en el fondo para Rubiñó, la pelota larga en la salida ahora Kevin Paredes. Los primeros instantes del juego, Paredes estaba con la pelota, se tomó un tiempo, pero así ya ganó Mendoza y el Beto habilitó por izquierda buscando a Morínigo. El que va a la marca en defensa era Cabañas, le queda otra vez a Mendoza. Mendoza del zurdo que lanza el centro, se eleva, gana, abre el remate de Clementino, el palo, le queda a Clementino, el arquero Clementino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Clementina! ¡Gol! ¡Trinidense! ¡Clementina González! La peleó, la buscó, con dos situaciones que le quedaba de rebote, fue con todo el cuerpo, el alma y el corazón para buscar esa pelota allí que quedaba vivoreando en el área chica, y terminó empujándola Clementino González, el nombre del gol que hace la apertura en el despertar, en el amanecer de este segundo tiempo, donde ya ahora Trinidense, por intermedio de Clementino González, le está ganando a Rubiñó 1-0. Blaster. Y es un hombre que pocas veces le tiene clemencia a los arqueros contrarios, porque vos sabés que arrancó absolutamente todo con dos errores sucesivos por parte de Kevin Paredes por el sector derecho en el avance de Rubiñó, que pierde la pelota ante la presión primeramente de Mendoza, y después una pelota que dentro del área pasó absolutamente de todo, en donde el principal protagonista fue siempre Clementino. La pelota lo buscaba él, tras el primer remate que pega en el palo. Luego un defensor que estaba en el piso logra con la cabeza, intenta hacer llegar a su portero ese balón, y nuevamente hubo un rebote y le queda nuevamente a Clementino, que más de prepo que por condiciones técnicas logra apuntear esa pelota, y de esa manera, con mucha angustia, hacer introducir dentro del arco de un Maldonado que estaba en el piso. Convierte Clementino en el amanecer del segundo tiempo. Lo sorprende a Rubiñó en este principio de segunda etapa en los pies del 20 de Clementino. Esto pone las cosas 1 para Trinidense, 0 para Rubiñó aquí en la Arboleda. Mira. Vale. Pero al parecer se va a mirar el VAR. Lo llamaron a Blas Romero ahora del VAR. A José Arrua no le gusta nada lo que está pasando, el técnico de Trinidense. El cuarto árbitro le dice que se acerque de vuelta a su zona en el área técnica. Yo no vi absolutamente nada anormal, excepto en la pelota que pierde Paredes, en donde probablemente pudo haber existido una falta antes de que la pelota sea metida dentro del área. Después de eso no vi absolutamente nada fuera de lugar. O sea, no tenemos nosotros un monitor tampoco para dar fe, o para por lo menos cuando todo el banco de Trinidense, obviamente Zamudio, Arrua, estaban parados intentando buscar una explicación cuando Blas Romero estaba en la cabina del VAR. No lo puede creer tampoco el Beto de la Cruz, que se acerca. Sí. Blas Romero, que está observando, y a ver cuál será su decisión ahora. Sí. El banco de suplentes de Rubiñó también, que se acerca, no pueden estar allí. El juez de línea también le dice el número. A ver. No. Bueno, Blas Romero dice que no vale. No vale el gol de Trinidense. Se instaló la polémica. Aquí en la Arboleda.
¿Qué fue lo que se cobró, Blas? Bueno, de pasar a ser goleador de un partido trabado a ser amonestado por el árbitro. Increíble lo de Blas Romero. Es que decía, lo único que se me ocurrió es de que Kevin Paredes, cuando recibía de espaldas e intentaba jugar, recibe una falta. Me dio la impresión de que fue con Mendoza o con Mourinho, pero no estoy de acuerdo en esta. Y el Beto que le pide explicaciones, Clementino que ya fue amonestado, Mourinho que no lo puede creer, Arruba que está con el cuarto árbitro. Bueno, clásico, tiene que tener absolutamente de todo, si no, no es clásico. Saludos desde Piribebuy, dice Ariel Aito. Bueno, no sumó el gol de Clementino González al final en el marcador, en el inicio, en el despertar, en el amanecer de esta segunda parte. La pelota larga ya en la salida que va proponiendo el equipo dueño de casa. Ahora con la renovación de juego, la defensa trinitense de vuelta. Se va a venir un gran duelo entre todos los protagonistas porque el partido ya tiene la polémica de por medio, así que va a ser un gran duelo en todo este segundo tiempo. Lo que me preocupa un poco es que por estos momentos Clementino está totalmente sacado. Tiene el fruncido y está enojado obviamente por la situación. Ella está amonestado, el anterior quiso ir a golpear directamente al rival, no lo encontró, cuidado Abreu. Pelota larga por derecha buscando a Luis Abreu, el ataque de Trinitense con el cierre defensivo que llegó de Vallejos. Al cruce allí en la última habrá lateral en ataque por derecha, será para el Sportivo Trinitense. En la jerga popular, en el fútbol del interior por lo menos, se utiliza mucho el disparando Yahweh. Eso es lo que tiene ahora mismo Rubio. Lateral será por derecha ahora que vendrá el envío de manos de Alce Cañete, que tiene una potencia en el brazo derecho y ya lanza el envío de manos que no prosperó porque la defensa estuvo eficaz en el cierre defensivo en la última de Rubiño. Habrá pelota que se pierde en el costado del terreno de juego, lateral de manos para jugar ahora será el conjunto del Sportivo Trinitense en la frontera del campo por derecha. El anterior en un saque de manos por el sector derecho, Rubio mandó absolutamente toda su gente a su área para defender. Gracias a todos los que están en el YouTube de Vibra, a suscribirse a YouTube, a seguirnos en el TikTok, a la gente que está en sintonía, un abrazo enorme para Franco da Rosa que está por allí, un abrazo a todos los que nos van siguiendo con la mejor vibra del mundo este segundo tiempo, que por ahora no tiene ningún ganador por ahora en el partido. Ya cerca de los 5 minutos de este segundo tiempo, que por ahora no hay ningún equipo que haya quitado la ventaja, aunque llegó el gol que fue anulado de Trinitense, pero así desde el bar dijeron que vaya a revisar Blas Romero luego del gol que ya habían marcado. Lo de Trinitense por intermedio de Clementino, se invalidó todo, no sumó nada. Está 0-0 todavía el partido. Y la salida de Blasi. Buena acción para buscar Kevin. Y al cruce Mendoza al piso para bajarlo a Kevin Paredes y se gana el cartón de amonestación también ahora. El Beto de la Cruz que les dice de todo a Blas Romero. Habrá tiro libre por derecha en 3/4 pegado a la raya lateral. Será para el equipo dueño de casa. Un Kevin Paredes que fue protagonista del principio de partido. Por ahí en los últimos 10 del primer tiempo, digo bien, no apareció mucho en arrancar el segundo tiempo, entre buenas y malas fue también protagonista, porque a él, supuestamente, para Blas Romero, fue el que recibió la falta para no convalidar el gol de Clementino, y en cuando se le escapaba a Mendoza con un autopase sin tocar el balón, la dejó correr, le va a ganar en velocidad al lateral izquierdo de Trinitense, que lo sujeta y liga la manilla. Tiro libre de Juan Rodrigo Roja buscando a Rubiñé, la pelota en ataque, buena jugada, y está, ya lo que quiso hacer Paredes. No entendió la última, si quiso conectar, se pasó él, la pelota es lo cierto y lo concreto, que tenía seguramente una parábola interesante, por eso no logró conectar. Habrá tiro de esquina porque desvió a Abreu, será por derecha el tiro de esquina que será por el equipo de Rubiño. Y fue muy rara la jugada, porque el tiro libre fue bien hecho, encontraron un hombre Rubiño, lo habilitaron, la pelota quedó en la vía, era dudas en Dufour, que no pudo aprovechar Paredes. El tiro de esquina, centro que va a la área, el rechazo defensivo, ahora rebote para que culmine la jugada Vallejos. Era Kevin, el de remate por encima del travesaño, se terminó perdiendo la pelota del terreno de juego, salió todo el campo de juego, salió la pelota de todo el campo de juego, digo bien, la salida en el fondo, ya va construyendo Trinitense. Gran saque de costado desde el sector derecho, un córner que se fue abriendo, no encontró respuesta en el central Blasi, que cabeceó hacia un costado. En la fecha 6 del campeonato clausura, Rubiño y Trinitense están igualando 0-0 el control de Víctor Cabañas queriendo escapar por derecha, la marca encima de Tobías Morínigo, se fue ahora a la pelota cuando quería jugar Víctor Cabañas que quiere adueñarse del saque de manos y ya lo va a hacer. La pelota volvió a meter Sergio Mendoza, que está amonestado.
Espera un rato, dice Blas Romero. Sí, lo va. Ahí se acerca de vuelta Blas Romero, el juez, a Sergio Mendoza. Y Mendieta también que va encima de él, el capitán de Rubiñón en esta ocasión, el Beto que también se asoma. El partido que va a estar muy, pero muy polémico en este segundo tiempo, porque ya se instaló obviamente la polémica tras el gol de Clementino González que no fue validado, ¿no? Se convalidó. Estas son las cosas que uno no se explica porque era para amarilla lo que acaba de hacer Mendoza. Una jugadita, pero era amarilla. Ahora es amarilla. Y no se animó. La salida por izquierda que no prosperó del Beto de la Cruz. Se termina perdiendo el balón con Víctor Cabañas, que va a jugar de manos. Gracias a todos los que están con los likes en la pantalla, a los nuevos seguidores de Vibra Positiva. Muchas gracias. Compartir la transmisión es lo que tenés que hacer vos que estás allí del otro lado. Gracias a los amigos de Vibra Positiva con la mejor vibra del mundo y nos van siguiendo. Está tocando Vallejo por izquierda en la acción ahora con Pedro Álvarez, que está jugando de primera y queriendo ahora el ataque con Jimena, que no prosperó porque llegó el corte en defensa de Cañete. Le vuelve a quedar ahora a Juan Rodrigo, que va sobre la presión de él. Era el que buscaba el ataque para el equipo de Trinidense, pero ya corta y Rubiñón ataque ahora, el envío al área, remate, que terminó tapando Dufour, pero ya no vale. Hubo posición adelantada a Brasilida, será para el equipo dueño de casa. Y vos sabés que todo arranca con un pase rastreo por parte de Álvarez, el lateral por izquierda que está teniendo hoy Rubio Ñu. Y la pelota que se ve un poco ensuciada por el toque de Jiménez, que en donde me parece hubo la posición de adelanto para el Willy, que se fue metiendo con gran velocidad por izquierda, mete un enganche absolutamente todo en pocos metros cuadrados y logra encurvar el cuerpo para meter un latigazo abajo que lo encuentra bien ubicado a Dufour. La jugada ya no valía, pero no dejó de ser interesante. Pelota larga de Benítez buscando todavía Morínigo por izquierda del centro, que pasa todo el área y sigue insistiendo Trinidense. En esta ocasión gana un córner. Se desvió la pelota en Pedro Álvarez en la última que intentaba Rayer por derecha para Trinidense. Ahora tiro de esquina, Magic Café y será para el equipo del Sportivo Trinidense. Esta vez Morínigo, que ganó por izquierda, metió un centro al segundo palo, más bien fue picando en la zona del punto del penal, pasó al segundo, en donde aparecía Rayer, que quiso hacerla jugar hacia atrás. Había sido en el banco Joel Román. Cacu le dicen. Corner, bueno. Tiro de esquina será para Trinidense por derecha. El Beto con el centro. Ay, ay, ay. Se equivocó en esta Luis de la Cruz con su centro de 3 dedos. Bueno, salió claro. Por encima del arco de Maldonado. Habrá cambio en Trinidense. Se terminó el partido para el amonestado Sergio Mendoza. Mira, van a hacer línea de 3 con Tobías por izquierda. Y Tobías, que es un lateral habitual, donde había iniciado y se persigna Tobías al bajar ahora como lateral izquierdo. Lo que pasa es que va a tener un duelo con Paredes, en donde ahí ambos son jugadores con potencial. Lo de Mendoza me parece un poco más para cuidarlo porque se estaba exponiendo mucho. Y Rayer pasó por izquierda y fue Joel Román ahora por derecha, uno de los muy interesantes jugadores que veníamos viendo ya hace años en el equipo de Trinidense Plus. Así mismo. El muy bueno de Joel Román de vuelta al equipo, teniendo minutos. Luego atravesar una dura lesión. Está ya tocando el equipo de Rubiñón la pelota a mitad de terreno ahí con Rayer, que iba en la disputa. El que va ganando es el equipo albiverde. Por derecha la acción de Cristian Núñez, que se está comiendo el medio campo. Y va jugando ahora Víctor Cabañas otra vez para Cristian Núñez, que de primera entiende todo y la habilitación está haciendo por el sector izquierdo buscando a Álvarez. El zurdo con el pase rasante buscando al área, donde aparece la intervención quirúrgica para cortar ahora y ya salir jugando después a Silveira, que eleva el envío y va buscando el ataque cuando la marca llega encima de Clementino. Allí en la disputa era Vallejos. Y el que va queriendo es Rubiñón ahora, que se va adueñando de la segunda pelota y el pase largo que no prospera, porque todo termina con Da Silveira, que juega con su arquero Dufour, que casi se complica. Y de vuelta en la acción aparece ahora el Beto de la Cruz, que va ahora jugando en el medio campo con Nelson Gauto, que eleva el envío muy largo para Rayer, pero la bajó muy bien también. Exigido, pero de igual forma va a presionar con todo a Rayer, que es un rayo al correr. Maldonado, que decide rechazar cuando la pelota estaban jugando en el fondo allí Cabañas para su arquero, que elevó el envío, y ya la salida de Rubiñón, que recupera la segunda en esta ocasión. Está con la media vuelta William Mendieta. La pausa que le da el pase filtrado que mete buscando las espaldas de Morínigo. Está atropellando con todo que hay un pared. Le queda a Rodrigo Rojas. El pase de primera que no prosperó. La quitó después César Benítez. Cuando cortaba quirúrgicamente otra vez a Silveira. Complementado César Benítez. Lateral por derecha. Será para Rubiñón. Donde pudo haber existido una tremenda explosión de algún transformador, apareció nuevamente Da Silveira. Porque el pase de Rodrigo era quirúrgico, era letal. Si calzaba menos Da Silveira no alcanzaba.
Y estaba Steven Pérez ya posicionado como para definir. Tremendo el saque del central de Triniense. El Vidio Ocampo que dice éxitos, gracias papá, muchas gracias. Se viene el ataque de Rubiño por derecha ingresando al área con el pase que no prosperó. Y la réplica en la salida ahora que va implementando rápidamente Triniense que quiere buscar otra vez adelantarse en el marcador con el Beto levantando la marca y después la acción que Núñez termina desviando el Beto que los mira. Habrá el lateral por izquierda para el Sportivo Triniense en la frontera del campo. Y vos sabés que vino con absolutamente todo lo que tenía Núñez a cortar este avance. Porque parecía que iba a ganar por el sector izquierdo de la Cruz, aunque ya se estaba por frenar. Aparece de la nada, Núñez le vibra el balón, se lo lleva puesto también a De la Cruz, que se levanta y lo mira. Hay lateral para Triniense, ¿qué pasó? Lo están esperando a Tobías, que se quedó allá se en el está fondo. quejando de un golpe por parte de... Todavía en ataque el equipo de Triniense por izquierda el saque de manos que va a protagonizar ahora Tobías Morínigo. Alan Tobías el envío de mano buscando en el área la peinaba Clementino, buscaba Raya por abajo y la marca llegó encima del retroceso defensivo de Blasi. Habrá tiro de esquina, Magic Café será por izquierda para el equipo visitante del Sportivo Triniense. Siempre es un peligro Clementino porque en esta de un lateral ya no tenía posibilidad de llegar, pero por lo menos lo incomoda al que tenía en la marca. Y de ese balón casi que le queda a Rayer, servido para que le meta de zurda. Apareció Blasi, corner. Tiro de esquina por izquierda. Magic Café, máquinas instantáneas de hacer café. Se viene el envío centro de esquina por izquierda que va mandando al área el Beto. Rechazo defensivo colaborando Steven. Que le queda ahora a Rayer y va eludiendo, encarando el pase, termina siendo muy largo buscando a César Benítez en la marca defensiva. Llegó el cruce oportunísimo por el rechazo después de Jorge de Álvarez, que le termina quedando al mago, quería conectarse, no pudo. Román que va jugando de primera en la acción de peligro ahora para Treque por izquierda. Buena habilitación Tobías Morínigo y el centro que termina impactando en Blasi. Le vuelve a quedar el rebote a Tobías Morínigo que no pudo pasar en defensa de Víctor Cabañas, que va a retroceso defensivo era Cristian Núñez. El que va sacando así es el lateral derecho Cabañas y la bajó muy bien el mago. Mendieta dejó por derecha de cabeza para que se venga ahora pisando la pelota y queriendo Kevin Paredes. Cuando ya se prepara una variante de Rubiño también. Va jugando a mitad de terreno ahora el equipo de Triniense que va conectándose por izquierda con Rayer. Y aparece Morínigo que pisa la pelota y juega, busca la compañía y encuentra del Beto que hace el centro al área frontal que termina por fuera del campo. Habrá saque de portería, será para el equipo dueño de casa cuando habrá cambio en el equipo de Rubiño. Sí, se va al 17. Que, repito, entre buenas y malas para mí fue el más protagonista de todos en el juego en sí. A veces impreciso, a veces apurado, pero desequilibrante todo el tiempo, mostrándose siempre. Kevin Paredes, muy grata impresión de un jugador al que por lo menos yo no lo tenía. Pero repito, entre buenas y malas fue lo más... con mayor protagonismo en el juego. Y va buscando a Rubiño la pelota. Bueno, se puso la música en la cancha, ¿eh? Está insistiendo en la salida ahora, Triniense en el fondo. Jugando ahora con el Beto de la Cruz y Tobías Morínigo que va apareciendo, jugando en corto para César Benítez. Estaba recibiendo también un... ¿Qué tenía el café? ¿Cómo? El de Jamie tomó el café. Sí, todo. Tampoco acelera ahí. Sí. Es cierto. Va buscando Morínigo por izquierda, el envío al centro que va en la área, cabezazo de Abreu. La va terminando peleando ahora la pelota en el área todavía. Clementino le queda Rayer y su remate que sale desviado, impactó en Víctor Cabañas. Colabora en la defensa del envío largo del recién ingresado el 23 en Rubiño que ingresó Tobías Leiva, el equipo albiverde. Está tocando Triniense en la frontera del campo los centrales de Silveira, ahora Benítez. César que recibe de zurda, amaga y juega. Buscando con el Beto. De la Cruz que se va adelantando. Queriendo la salida, buscando panorama y encuentra por el medio del campo ahora con Da Silveira. Orientó muy bien con la suela y va a animarse, le pega a Da Silveira. Bueno. El remate terminó controlando el arquero Matías Dufour. Aunque sea un defensor el que se merece realmente Da Silveira por todo lo que ya defendió. Pero si desde ahí llega a convertir al ángulo, bueno. La salida rápida de Triniense que va buscando, rebotó otra vez la pelota Benítez y fue a buscar a Abreu, pero ya no llegó a conectar porque termina todo en las manos de vuelta de Maldonado. Bueno, una salida en falso, porque se la entregó prácticamente a Benítez que rápidamente la vuelve a poner en ataque y por muy poco no llega a Abreu
Atento al arquero de Rubio Ñu. Raúl Maldonado, que ya jugó el envío en largo que no prosperó porque la marca llegó en defensa de Trinidad de vuelta, que va ganando la segunda. Otra vez envío en largo por arriba, va buscando a Rubio Ñu, no sé si ese es el camino, pero de vuelta responde y va buscando a Trinidad en mitad de terreno la pelota, que va encontrando por izquierda ahora Carlos Jiménez. Hace rebotar en el Joel Román, que ingresó para este segundo tiempo en el equipo de Trinidad, teniendo minutos de vuelta después de su lesión, que lo dejó fuera de las canchas por más de 6 meses prácticamente. En la apertura no lo vimos, incluso a Joel Román. La pelota larga por derecha que va proponiendo y rápidamente se viene el ataque de Trinidad, que va proyectando en el área ahora en el cruce oportunísimo, llegó en defensa del equipo oliverde, fue Vallejos. Habrá tiro de esquina por derecha, será para el equipo del Sportivo Trinidense. Y vos sabés que ninguno de los tres se pone colorado para sacarle a un costado cuando se trata de Clementino. Y esta vez fue el 3, el que fue al cruce, Álvarez. En la anterior había sido Blasi. Y a veces aparece también el 5. No, Vallejo, Álvarez. Cualquiera de los tres que lo toma, no se complica cuando se trata de Clementino. Tiro de esquina, Magic Café, que lo hace el Beto. Primer palo, el centro que va, la marca en defensa de vuelta va a quedar para un tiro de esquina de Trinidense. No dejó que se vaya el Beto, jugó de primera y la salida rápida que va imponiendo por el sector izquierdo ahora Rubiño, que quiere salir rápido. Aguantando ahora. ¿No? Leo, aquel que metió la pelota. Era Leiva, la pelota larga que va proponiendo Rubiño en ataque con William Mendieta, que va buscando en la marca defensiva. Aparece Tomás Rayer presionando todavía William Mendieta sobre Rayer, que está queriendo la salida, hace rebotar ahora en el hombre de Rubiño, que era William Mendieta. Se debió la pelota en él cuando se viene Rodrigo Ruiz Díaz a la cancha y se terminó el partido para Steven Pérez. Un cambio que, hombre por hombre, entiende de que venía diciendo que ese no era el camino cuando venían los pelotazos de repente para Mendieta, pero la ventaja que tiene Rubén Luque en el medio campo, la segunda pelota está recuperando prácticamente todas, está raspando, por sobre todo el número 15, el volante central Núñez, está haciendo un gran partido también. O sea, vamos a ver qué logra con el ingreso de Ruiz Díaz, que puede que sea un poco menos potente, pero puede que llegue a ser un poco más técnico el 9 que acaba de ingresar en Rubén. Lo veo a Javier Torrente muy tranquilo, muy sereno, observando el partido. En su lugar yo hubiese estado de igual manera, porque su equipo está haciendo muy buen partido. O sea, está jugando el clásico, es cierto, no lo está ganando, pero por como venía Rubén, al que lo veo más preocupado es a José Arrúa, que va insistiendo y va buscando a Trinidense por el sector izquierdo, un ataque que no llega a prosperar con Clementino, la marca en defensa de Blasi, y complementa muy bien con el rechazo también Vallejos. De cabeza da Silveira, que le vuelve a quedar en mitad de terreno a Juan Rodrigo, queriendo con Leiva, que va jugando de primera, y el mago Mendieta con el pase largo buscando a Ruiz Díaz, no prosperó porque allí interceptó muy bien de cabeza, le pegó en la cara, mejor dicho, al Beto. Ahí salida en el fondo de vuelta de Trinidense, que termina en los pies del arquero Maldonado, que va buscando por bajo la salida que va queriendo Rubiñón del fondo ahora por el sector izquierdo con el envío en largo de Álvarez. En defensa actuando en la salida defensiva Cañete, dejó ahora para el envío de Gauto y mucha velocidad que va imponiendo por derecha el ingresado Román, que lanza un buen centro al área, el cruce defensivo oportunísimo de Blasi. Habrá el lateral en ataque por izquierda para Trinidense. Y varios de sus compañeros que lo aplauden a Román porque ganó por el sector derecho con velocidad, así conocíamos de su característica, mete un centro que va saliendo desde el punto del penal y aparece Blasi. Con el envío de bueno en ataque Trinidense, ahora la pelota está en el área de Rubiñón, le queda remate a Cañete. Terminó con su remate que termina impactando en el hombre Álvarez, que estaba en defensa de Rubiñón en su área, se perdió el balón hacia el costado derecho. Habrá lateral en ataque para el Sportivo Trinidense. Y vos sabés que el remate tenía buen destino de no haber sido por Álvarez, que se antepone, estaba con problemas el arquero Maldonado. Envío de Mane buscando el área, Trinidense atacando en esta ocasión la defensa de Rubiñón de vuelta, para que en la segunda le quede al Beto de la Cruz la acción que termina dejando atrás para el arquero Matías Dufour. Está en 3/4 de su cancha, en su territorio Trinidense, el arquero que va jugando por izquierda con César Benítez, que hace el envío buscando a Rogers, se anticipa muy bien Cabañas, y Juan Rodrigo juega por bajo buscando a Ruiz Díaz. Entró frío, en esta no pudo controlar, muy buena acción, no fue de parte de Ruiz Díaz, y ya perdió la pelota Rubiñón, que va queriendo ahora es Trinidense. Con la acción de Joel Román, que entiende jugar en el medio campo, en la bomba mitad de terreno hacia el territorio de Rubiñón. Aparece allí el Beto, que eleva el envío por derecha de cabeza, se va conectando Cañete buscando en el área allí con Román. Está peleando la pelota que no se fue y sigue. Toca por atrás otra vez el envío que no prosperó. Era Cañete por el sector derecho, el envío rebotó allí en la marca encima y ahí lateral será por derecha para el equipo de Trinidense. Vos sabés que Núñez fue a la pesca de lo que pudo haber hecho Román, que gira
pero pega el balón en Núñez y cuando parecía que iba a haber o que hubo una falta a favor de Rubiño, el árbitro deja seguir y Román que descarga sobre Cañete que no pudo meter un buen centro. Lo cierto es que sigue manteniendo en ofensiva el balón trinidense. Lateral de manos que va proponiendo el equipo de Trinidense en esta ocasión, buscando en el área el rebote que le quedaba de aire al lateral. Ahora por izquierda Morínigo, que no llegó a prosperar. Rápidamente sale Rubiño que quiere, que busca, que intenta ahora por derecha con Leiva, que pisa la pelota, no dejó que se vaya y de un puntín intentó conectar. Para mí no se fue. Pero así el juez de línea lo entendió. Lateral será en defensa en la salida por izquierda para Trinidense. Tanto para nosotros dos como más o menos 50 personas más. Esa pelota no se fue, pero el árbitro estaba demasiado cerca en línea, levanta la bandera y de esa manera sale nuevamente desde el fondo trinidense. ¿Qué ganó Trinidense? Pregunta a nuestro amigo Gustavo Barrios. ¿Sí o no? Fue la pregunta de Gustavo Barrios, yo tampoco lo entendí. Gracias a los amigos que están en sintonía, a ver si nos puede aclarar la pregunta allí nuestro amigo Gustavo Barrios. Va insistiendo por el sector izquierdo y va buscando ahora Tobías Morínigo. El partido está empatado 0-0. Lo que sí tuvo fue un gol que no se llegó a convalidar el equipo del Sportivo Trinidense. Saludó a la ña Silvi, la chispera de Bañemí, dice nuestro amigo Cotorra. Saludos a Ña Silvi, la chispera de Bañemí entonces. Bueno, mucha gente que está... ¿Te gusta la chispa o yo no dejaron por no, alguien mío ya lo chipa. Una chispa, de cómo entra. Sí. Una chispa ahorita. Falta en el partido. Blas Romero dice que hay tiro libre en defensa por la salida de Rubiño. Y vos sabés que ya estaba seguramente cantado el cambio, pero ahora con esta tarjeta me parece que ya de a poquito Abreu está siendo marcado como para hacer el próximo cambio en Trinidense. Hace rato que no está apareciendo Abreu. Sí, para mí incluso no fue un primer tiempo muy bueno tampoco el de Luis Abreu. Pero llegó a varias... ¿Por qué no está jugando Viera? Para mí también. Bueno, en este momento me parece que no está haciendo demasiada falta. Tal vez si De la Cruz se va al campo, sí. Pero son 3 cambios que está por... 2 cambios, mejor dicho, que va a preparar ahora José Rúa para Trinidense, buscando por derecha a Rubiño. La pelota larga que no prospera, César Benítez que hace un envío en largo en defensa para Trinidense. En ataque ahora va el equipo del Sportivo Trinidense, pero no puede. En el cruce llegó de Vallejos. Le queda la pelota a mitad de cancha otra vez a Gauto, que metía una pelota peligrosa, pero fue eficaz allí el cierre de Álvarez. El gran partido lateral por izquierda del conjunto de Rubiño. La salida rápida que va imponiendo y va buscando ahora con el pase que no prosperó de Carlos Jiménez. La marca encima del anticipo y ya la réplica de Trinidense que va buscando. Está por derecha atacando el equipo de Santísima Trinidad, que es el visitante en esta ocasión. Con el pase buscando el área de Gauto, que hace un envío centro atrás. Clementino se pasó en esa. Le queda el rebote en la salida que va imponiendo ahora Tobías Leiva, dejando atrás para el envío de Cabañas. Ruiz Díaz no pudo controlar en mitad de terreno. Axel Cañete que aparece y juega el Beto. De la Cruz ahora que se va adelantando, ya cruza la frontera y conduce la pelota habilitando por izquierda que no prospera. En la marca allí Víctor Cabañas de vuelta al anticipo. Cuando iba la salida de Cabañas otra vez se antepone allí la acción del Beto. El partido que se volvió mucho más peleado que jugado. Muchos más intentos que aciertos. Porque cuando uno tiene la pelota abajo, intenta jugar con algún compañero, aparece la marca del otro y de esa manera no hay, ¿cómo les puedo decir?, transiciones de peligro en ninguno de los dos equipos. Cuando intentan con un pelotazo largo, aparecen obviamente centrales que la sacan de cualquier manera. Y cuando la quieren jugar por bajo, los espacios son tan reducidos que hasta aquí no hay un juego bonito, un juego lindo cuando se vienen 3 variantes en Trinidense. Uno es Jorge Marcelino, el otro es Alan Cano y el otro también es Fabricio Baruja. Para ingresar en Trinidense. La pelota larga en la salida que va proponiendo Rubiño en esta ocasión con la defensa de Nelson Gauto. Son 3, bueno, a ver, Baruja por derecha. Seguramente Marcelino en el mediocampo y Cano arriba. ¿Lo va a acompañar o se va a ir Clementino? Va buscando Trinidense en el fondo. A mí se va Abreu. Tocando la pelota a la salida de Trinidense en el fondo con César Benítez. Aparece en la acción también el Beto de la Cruz por izquierda que eleva el envío buscando a Rayer. Buen control orientado rápidamente con el taco prácticamente. Quería allí Rayer después con el pase y reclamaban la falta, que sí lo entiende también el juez Blas Romero. Y Juan Rodrigo Rojas se termina ganando el cartón de amonestación. Habrá tiro libre, será para Trinidense cerca del área de Rubiño.
Cuando está sentido el hombre triniense que al parecer se va a responder por sus propios medios. ¡Ay, pues la gente más van a tomar Raya! Cuando ya se prepara Baruja, como le decía también Cano, y el otro es Marcelino, los que van a ingresar en el conjunto del Sportivo Triniense Blanc. Jorge Marcelino, volante central. Vamos a ver por quién deciden el cambio. A ver. Fabricio Baruja, mundialista el año pasado. ¿Sintió otra vez Román algo? Entonces por eso se va a ir. Bueno. La preferencia. No. Tiro libre para Trinidense. Antes los cambios, dice Blas Romero, y sí. Se va otra vez Román. Qué pena por Román. Una pena. Ingresa Baruja por aquel sector. Bueno. Arrua también que se acerca a Román. Qué pena realmente por un gran jugador como lo es Joel Román, que no pudo completar el segundo tiempo desde su ingreso. También se fue Abreu y Tomás Rayer, los que se fueron de Trinidense. Vamos a ver cómo se acomoda ahora, porque con el ingreso de Baruja, que es rápido, juega también por derecha, tiene también buena pegada. A ver, en esta, Morínigo. Tiro libre de Tobías Morínigo, el centro complicado que termina rechazando la defensa de Vallejo. De vuelta le queda el rebote para el rechazo defensivo de Álvarez. La pelota que se pierde por el costado derecho en la salida de manos, que será para Trinidense, que se va adelantando, que va queriendo, que va buscando cuando se van a cumplir ya los 30. Gran centro de Morínigo, se complicó el zaguero central que logra sacarla, pero después el que se hace un nudo es Leiva, casi la pierde en la salida. Y por ahí estaba Jiménez que la pone en órbita, la saca de la zona caliente. Lateral por derecha, Trinidense buscando, yendo a atacar la marca en defensa en la salida en largo que va proponiendo el equipo de Rubiño. La pelota larga, te digo, la salida en el fondo que no prospera porque la recuperación de balones de Trinidense, presionando, buscando, queriendo. Recuperando otra vez Triqui, con Tobías Morínigo que eleva el envío con la zurda. En la marca, Cabañas para rechazar hacia un costado. Habrá lateral por el sector izquierdo para el equipo de Trinidense, que ya lo hace rápidamente Alan Cano, de las formativas de Olimpia. Nagauto, que juega de primera para el Beto. Quería con Cano. Quedó larga la pelota y Juan Rodrigo de vuelta se complica, pero Leiva entiende muy bien para ponerlo en físico, para ganar también la marca y la pelota terminar cuidando y jugar por izquierda. En la salida de Rubiñú de derecha a izquierda, ahora el que va apareciendo es Carlos Jiménez, que sigue conduciendo y se va pasando ahora por el sector derecho jugando con Leiva. La marca encima de Tobías Morínigo. En mitad de terreno tocando Trinidense ahora con la recuperación de pelota y jugando el Beto de la Cruz, que sigue cuidando el balón, organizando el juego muy bien el Beto. Ahora por derecha con Axel Cañete, que se va frenando, pisando la pelota en la frontera del campo. Ahora el centro con la zurda. De cabeza allí buscando, hubo falta de Vallejos en la última. Quedó sentido Clementino. Y hay cartón de amonestación para el central de Rubiño. Y era Vallejo, sí. Peligroso tiro libre tiene Trinidense al borde del área y la media luna. Estas son las cuestiones que tiene Clementino, de que no da por perdida ninguna. Y en su afán de querer rechazar, y se antepone Clementino al físico, viene un puntazo en la boca del estómago. Ahí el fisio viene Clementino. Hoy pues capa y te sube. Los cambios en Rubiño. 19 Garrones. Y se va Jiménez. Carlos Jiménez, de 36. Bueno. Se va Willy. Se viene Ledesma 27. Se va Willy y viene Ledesma con la 27. Los cambios. Entonces, que manda la cancha Rubiño ahora. Y los aplausos para el Willy, que hizo un sacrificado partido. Alan Ledesma, con el número 27 ya en la cancha para el equipo de Rubiño. Bueno. Se fue Mendiente y también Jiménez. El otro que ingresó, me decían, en Rubiño. Barrone, ¿puede ser? Garrone, sí. Maximiliano Garrone. Bueno. Tiro libre para Trinidense. El Beto de la Cruz de derecha o Alan Tobías Morínigo con la zurda. Para mí va el Beto de la Cruz. El remate del Beto termina al costado del palo derecha. Se salvó Rubiño. Tremendo el tiro libre de Luis, el capitán de la Cruz. Cuando todos estábamos esperando un remate que sobrepase la barrera, De la Cruz tenía otra idea. Hizo pasar por el costado
de una nutrida muralla que Maldonado había puesto y la pelota que pica y se va abriendo y hace sombra en ese palo derecho para de esa manera perderse lo que pudo haber sido el primero en el marcador aquí en el Clásico de Trinidad. Bueno, la variante otra vez en Trinidense también ya, que introduce el otro cambio en el partido. Ya está en cancha con la número 37, Diego González, en reemplazo de Luis de la Cruz. Los últimos 9 minutos menos, ya que le van a quedar de partido entonces. A este segundo tiempo sigue el empate 0-0 aquí en la Arboleda. No se están quitando ventaja Rubiñón y Trinidense en cuanto al resultado y en cuanto a la diferencia futbolística, Blas. Y vos sabés que está demasiado parejo, no así como había sido en la primera etapa. Puede que esté un poquito más ambicioso Trinidense porque hace rato de la salida de Pérez, ya con Ruiz Díaz en cancha prácticamente no le llegó ninguna pelota, le está costando. Y con los cambios mejoró y bastante el Trinidense, cojo. Buscando la pelota cerca del área de Rubiñón Trinidense, que está todo el equipo abocado a hacer el gol de la diferencia, pero no puede conectar en esta última el pase de Da Silveira, que buscaba por derecha a Cañete. Lateral defensivo para Rubiñón, gracias a los amigos de Taller La Fortaleza. Deja como nuevo la máquina. Taller La Fortaleza, chapería y pintura, lo que vos precisás lo vas a encontrar con Taller La Fortaleza, mantenimiento del automóvil, mecánica ligera. Contactá nada más con ellos al 0994-256-061. La salida de manos de Rubiñón, que va queriendo por el sector izquierdo con mucha velocidad y yendo al cruce, oportunísimo en defensa Benítez. ¿Hoy ya tenés una figura, Blas? No, todavía no. Lateral por izquierda para Rubiñón, que será en el avance en esta ocasión. Yo tengo la esperanza de que vamos a ir con una. El domingo estamos con el superclásico del fútbol paraguayo, 16 horas en el Defensor del Chaco, con la mejor vibra del mundo. Estaremos allí en el partido que será el partido que uno espera de la fecha, obviamente, luego de la eliminación de los equipos por Copa Internacional esta semana. Los más tradicionales de nuestro fútbol paraguayo se enfrentan el domingo, 16 horas, para el superclásico del fútbol paraguayo con transmisión de Vibra Positiva, obviamente. Estaremos allí. Gracias a todos los que nos van siguiendo con la mejor vibra del mundo, a la audiencia que está prendida en este partido día viernes. Hoy es día viernes que ya sabe el cuerpo, dicen algunos, ¿no? Algunos sí dicen así, yo no sé por qué. La pelota en la salida por derecha que no termina de prosperar, será tiro libre indirecto que ya se marcó y la salida defensiva para el equipo del Sportivo Trinidense en defensa por izquierda. Bueno, hablábamos de que Rubiñón hace rato no está apareciendo arriba. Su funcionamiento ya no es el mismo. Ante la ausencia ahora de Pérez, también de Willy, con los ingresos, por sobre todo de Ruiz Díaz, que todavía no pesó arriba, las veces que tuvo no decidió bien o no tuvo acompañamiento, pero Trinidense, por lo menos desde los 10 de este segundo tiempo, a pesar de los cambios, fue de menos a más en su funcionamiento. No tuvo muy claras. Bueno, tuvo alguna que después fue invalidado, ¿verdad? Pero, metió con todo allí Marcelino. Sí. Manotazo ahí. Sobre el que está sentido Diego Gómez. Leemos. Era Alan Ledesma. Sí. Este fue mundialista también del año pasado. Vos sabés que el nombre, estoy a punto de decirte de dónde. Si no me equivoco, jugó el mundial el año pasado en la sub-17. Por ahí. Sí, se nota que es muy joven y de nombre por lo menos sí también me suena, pero me da ocupado. Pelota larga en la salida de Rubiñón, que va buscando en el área de Trinidense, actuando la pelota larga en la salida que va proponiendo Trinidense. Ahora le vuelve a quedar a Rubiñón, que vuelve a empalmar. La peinó muy bien y la bajó Ruiz Díaz. Está el ataque de Rubiñón por izquierda. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Que intenta ahora sector izquierdo con el envío centro pasado. Le llega el balón a Leiva, que vuelve a empalmar con la media vuelta y la volea que termina quedando para el remate. Que quitó allí de la galera Alan Ledesma de sobrepique, salió por encima del travesaño. Habrá saque de portería para Trinidense. Y hablábamos de que los que habían ingresado todavía no estaban dando fe, o por lo menos todavía no estaban retribuyendo la confianza que tuvo en ellos Torrente. Pero en esta aparecieron todos. Porque primeramente fue el 19, Barrone, que ganó por el sector izquierdo, mete el centro muy pasado. Ruiz Díaz, que la vuelve a meter con una chilena, una media chilena.
Y del rebote, del rechazo por parte de la saga trinitense, aparece Alan, que le metió una cachetada a la pelota, le pegó muy bien, pero a medida que fue llegando al arco, fue levantando vuelo y de esa manera se perdía por sobre el travesaño. Después de mucho llegó Rubio Ñu. Pelota larga pero muy pasada, que termina en las manos del arquero Maldonado. El Dani pregunta, ¿será ganará Trinidense? Tenés que responder a los muchachos que quieren saber ahí por el tema del juego. ¿Sabes cómo están ellos? En ese tema, quieren jugar los muchachos y quién va a marcar los últimos 5. Esa es la consigna, ¿eh? La pelota que se pierde porque hay tiro libre indirecto. Será defensivo. Cuando ya estamos sobre el último tramo que le queda al partido en el tiempo reglamentario, ¿cuánto más se va a jugar, cree usted, señor comentarista? Para mí que 4 minutos ya está demasiado bien. Me da la impresión de que a Rubio Ñu no le incomoda el empate, parece. Hay que sumar, lo que quiere es mantenerse. No, yo hablo de necesidades y después vos te vas dando cuenta en un partido hasta dónde podés más o menos sacar provecho, no perder tampoco es malo. Ledesma jugando de primera, queriendo salir de esa zona derecha, allí intentaba Ledesma con Diego, no pudo. El equipo de Rubio Ñu con la pelota hacerse de ella y ya va recuperando Trinidense, pero la vuelven a perder. Y el que va recuperando es Rubio Ñu ahora con un envío en largo para dividir, que no prospera, buscando a Ruiz Díaz y la defensa bien parada de Trinidense. ¿Ya tenés la figura, Blas? No, señor. Está buscando Trinidense la pelota en mitad del terreno con Nelson Gauto, que va jugando por izquierda con Alan Tobías Morínigo y el envío centro. Rechaza de cabeza, le queda Gauto. A mí me gustó mucho Gauto realmente. De medio campo jugando en defensa ahora el equipo de Trinidense con Da Silveira. También hizo un gran partido este. A mí me gustó el 15. En 15 de Rubio Ñu. Cristian Núñez. Sí, señor. Hasta ahora, por lo menos es de un partido un poco más correcto y que se sacrificó mucho. Y después los dos centrales de ambos equipos tuvieron con Steven Pérez en un área y con Clementino en el otro. Mira que tenía que ser. Núñez es de esos números 6 que corrió todo el terreno de juego, de esos que... El que corre las espaldas, las diagonales, sí, hace cobertura y demás. Muy buena función defensiva del volante central Cristian Núñez. Un 6 clásico, pero que también tiene buen juego. Y está completando todo el partido, o sea, tiene todos los condimentos como para mí, por lo menos hasta aquí. Vamos a esperar que den la adición y a partir de ahí vamos viendo. Un saludo para todos los que están allí del otro lado siguiéndonos en la transmisión. Muchas gracias a los que se van sumando, a los nuevos seguidores, a la audiencia de Vibra Positiva que está dentro del territorio paraguayo y también alrededor del mundo. Muchas gracias, amigos, por estar, por seguirnos, por acompañarnos con la mejor vibra del mundo. Estamos ya en lo último que le queda al partido cuando va queriendo Trinidense por izquierda. ¡Remate! Ingresando al área. Y remate de zurda. ¿Qué sacó, Maruja? Tiro de esquina, será por izquierda el ingresado. Diego González sacó ese remate de zurda. Impresionante en esta última, la de Diego González, que se metió allí como un fantasma en el área por izquierda. Ya llegó al tiro de esquina centro que manda al área Trique. Para mí se desvió en Gauto, pero al final dan tiro de esquina de vuelta. Tiro de esquina por izquierda para Trinidense. El centro de Morínigo, está terminando el partido. El centro de Tobías, segundo palo. La pelota terminan quitando defensivamente ahora los de Rubio Ñu, que se mandan al ataque. Y es la contra. Y es para hacer el gol de la diferencia. Allí se abriendo demasiado. La pelota en el ataque ahora por el sector izquierdo para Rubio Ñu. Si pasa de esta puede ser. Se mete al área con mucho peligro y va. La marca en defensa, en el retroceso. Todo termina con el arquero Dufour. Y vos sabés que el que salva las papas al último fue Alan Cano, que estaba así, cuidado, ¿no? Pelota larga que va proponiendo ahora Tricky. Saliendo el vértice de su área, Maldonado, que ya juega con la mano zurda. Queriendo con Ledesma, que se va adelantando. Aguantame, Blas, se viene el ataque de Rubio Ñu con Alan Ledesma, pero así no. Conduciendo, mandándose el solo, no creo que llegue a prosperar eso. Recuperando Trinidense la pelota a mitad de cancha. El juez dice que hubo falta. Rodrigo Rojas se molesta. Sí. Habrá tiro libre en la bomba a mitad de terreno hacia el territorio de Trinidense para el equipo visitante que está buscando el gol de la diferencia para seguir allí arriba en la pelea, en la lucha Trinidense. Rubio Ñu por mantenerse todavía en la categoría, sumar puntos. Es lo que busca. Y va buscando Morínigo.
Elude con la zurda, lanza el centro con la derecha. Y el rechazo de Blasi. Le vuelve a quedar Alan Tobías, lateral, que será en ataque por izquierda para Trinidense. Las pelotas que sacaron los zagueros centrales de Rubio Ñu. Porque fueron en ese segundo tiempo, pero sobre todo, porque de ambos costados vinieron varios balones que eran rasantes, peligrosos, pero en todas las supieron solucionar los 3 o los 4, hasta si se quiere con Cabañas también, que es el lateral, que supieron defender, como así también el arquero, que en la última le sacó un tremendo remate a González, que lejos de querer abrir esa jugada, le pegó directamente al arco, estaba cubriendo bien su palo Maldonado, en aquel entonces había sacado al córner, cuando ahora tenemos pelota parada, 3/4 de cancha, frente a Preferencias, para Triqui. Cuando se agregan 4 minutos más, se cumplieron los 45, el tiro libre que no prospera de Baruja. Rechazo defensivo, son 4 minutos a partir de ahora. Cortó muy bien González, pero después volvió a perder y muy buena acción de Núñez. Ya habilita mejor Ledesma. Y entiende el Leiva que tiene que picar por derecha y se lleva la pelota y decide jugar por izquierda y está al gol. La diferencia no llegó el gol de la diferencia. Lo que se perdió Rubeñú, que tuvo el gol del partido, el gol del clásico de Trinidad. No fue para Rubeñú en la última, otro centro que va al área, la defensa de Da Silveira con el pecho. Y el rechazo defensivo de Morínigo, llegó Rubeñú, estuvo cerca del gol de la diferencia Blas. Y en esta tuvieron lo que en la jugada anterior no, que fue decisión y por sobre todo también precisión por parte de Leiva, que ganó por el sector derecho y ya había levantado la cabeza, y su compañero el ingresado también en este segundo tiempo, Barrone, es el que cierra en el segundo palo. Tuvo tiempo, pelota y espacio, o sea, absolutamente todo, no tenía marca encima, quiso definir de primera, le pegó donde estaba Dufour y de esa manera, en el último suspiro ya de este partido, Rubio Ñu se perdió la más clara que tuvo en este segundo tiempo. Maximiliano Garrone. Garrone. Okay. Le faltó en la última decisión. Bueno. Porque al parecer terminó tropezándose por la pelota cuando intentaba definir. Creo que quería entrarle con la otra pierna y al final le quedó. Sí, tomó una mala decisión aparentemente, sí. Inclusive con cuál pegarle. Por eso. Y sí. Ahí quedó. Era solo, mano a mano, era cruzarle al palo izquierdo. Con la habilitación de Leiva, sí. Con un toque sutil ya dejaba totalmente fuera de combate a Dufour, que estaba totalmente jugado hacia su palo izquierdo. Se perdió Garrón de lo que podía hacer la diferencia en el marcador para el dueño de casa, aquí en Arboleda, y casi se equivoca Dufour en la salida. Le queda Baruja, que va jugando a mitad de terreno, organizando ahora Cano con el pase que pincha la pelota, pero termina todo en las manos del arquero Maldonado. Impresionante lo que corre Clementino, ya exhausto en este momento del partido. En el anterior me pareció también que hubo falta sobre él, el árbitro dejó de seguir. Ledesma que conduce, el que habilita es Leiva, ahora por derecha Cabañas, que hace un centro muy largo. De igual forma le queda a Garrone, que intentó allí agarrar la pelota entre la duda, con el pecho jugar con la cabeza, le terminó impactando en el cuello. Después la pelota se pierde por fuera del terreno. Ya antes se marcó tiro libre, hubo posición adelantada al parecer. Indirecto en la salida de tiro libre de Trinidense, lo último ya que le queda al partido. Estamos sobre el tiempo de adición que se está por cumplir. Ya tenés la figura, Blas. Y en estos últimos minutos se está queriendo convertir en figura Leiva. Parece que está ganando por el sector derecho varias veces, pero no. Me quedo con Núñez, el volante central del Rubio. La pelota larga que va buscando César Benítez, pero no logra conectar en ataque Fabricio Baruja. 0-0, está terminando el clásico de Santísima Trinidad. Arrúa con César Benítez, que mete un centro sin sentido cuando Alan Tobías estaba aquí por izquierda solo y la jugada pedía jugar con él. Lo buscan por arriba, Garrón, de que así es difícil, pero la defensa, además Cañete en esa zona. La pelota en la salida de Trinidense, que va queriendo, que va buscando, y el pase atrás de Benítez dejando a Dufour, que decide rechazar. 90 minutos, el que fue a presionar fue Rodrigo Rojas. Es un clásico. Gran partido también de Juan Rodrigo. A mí me gustó bastante lo de Rojas el día de hoy también. Pasó mucho por el medio campo, creo que fue muy bueno Gauto. Cuando se va peleando en el medio campo la pelota todavía sigue el empate 0-0, pero habrá una más. Y va Ruiz Díaz, que conduce, que juega, habilita para Alan Ledesma, se va adelantando con el control orientado con la zurda y dejando por la derecha. Ahora el pase buscando a Garrón, se mete al área, el pase atrás que Ledesma no logró controlar el remate después para finalizar Leiva.
¿Se va a ir o no se va a ir la pelota? Se fue. Se fue. Lateral en ataque por derecha para Rubeño. Lo último ya que le queda el partido. Dice aquí Blas Romero que esto no va más. Final del partido, final del encuentro. En la Arboleda, en la casa de Rubeño. Fue empate 0-0 en el clásico de Santísima Trinidad en Asunción. Por la fecha 6 del Campeonato Clausura Paraguayo. El equipo de Javier Torrente y el equipo de José Rúa terminaron igualando sin goles. Aquí empate a 0. Comenta, opina y lo analiza Blas Velázquez. Y el empate parece no servir a ninguno. Y por sobre todo a Rubeño, que al último tuvo la más clara. Y en los últimos 5 minutos de adición fue mejor que Trinidense, que hizo todo el gasto del partido. Y con la gente joven, con mucho aire nuevo, Rubeño en algunas presiones en la segunda pelota supo meter varias cabalgadas que pudieron haber terminado en gol. Pero en el segundo tiempo sí hubo un levante importante, o una levantada importante por parte de Trinidense, que nuevamente vuelve a empatar, después de haber estado, peleando la punta con el 2 de mayo en los dos últimos partidos. Se viene quedando, había empatado de local frente al Nacional. Y ahora en el clásico, en donde, repito, los dos se van con cierto sabor agridulce. Lo veíamos a una Rúa que doña Camboa iba meneando la cabeza, no aceptando nuevamente este resultado. No solamente me parece que el resultado de hoy, sino que ya viene con aquella última victoria que había metido, empate que había metido después, otra vez. Y anteriormente en el partido también no tuvo un buen rendimiento, o por lo menos iba cayendo el conjunto de Trinidense en lo que había demostrado en las primeras 3 fechas. Rubeño, que les decía durante el relato que no ve con malos ojos el empate, que sumar es válido, más en lo emocional que en la tabla. No perder vale también. De 6 metió 4 en los últimos 2 partidos, o sea que por lo menos para motivar, aparte del resultado, también hay que hablar de un funcionamiento que a mí por lo menos me dejó muy satisfecho el conjunto de Rubeño. Por sobre todo una defensa rígida, un mediocampo que, si bien es cierto, puede que no tenga mucha velocidad en dos de ellos, como el Willy Rodrigo Rojas, pero con el acompañamiento de Núñez, que se comió prácticamente todo el mediocampo, supieron cómo equilibrar a un equipo que venía mucho más mecanizado, o mucho más aceitado, por llamarlo de alguna manera. Repito, un clásico que tuvo absolutamente de todo, un gol anulado, alguna roja que a lo mejor no apareció. Y hoy aquí en la Arboleda, en este precioso viernes, nos regalaron un gran partido que, si bien es cierto terminó 0-0, no dejó de ser muy interesante desde lo táctico y desde el juego. Rubeño en su casa no pudo ganarle al clásico de siempre a Trinidense. Esto terminó 0-0. Bueno, así con Kevin Paredes, la imagen aquí sobre el final del partido que estoy observando, acercándose también, pidiendo la bendición a su madre en un momento lindo también del jugador, que fue muy bueno para mí desde el comienzo hasta lo que jugó, incluso de partido dentro del terreno de juego. Lo de Kevin Paredes, para tenerlo muy en cuenta, el volante por derecha de Rubeño, un volante de esos que uno anteriormente decía el wing por derecha, el wing derecho, número 7, dirían algunos, que también aportó mucho en la marca, que fue muy movedizo, muy inquietante desde el inicio del juego. Así, esa imagen me voy con esa aquí sobre el final del partido, donde se acercaron también los colegas cuando estaban dando también ese momento hermoso de compartir allí con su familia y con su pequeño. Bueno, así nosotros nos estamos yendo para poder retornar el día domingo con el superclásico del fútbol paraguayo. 16 horas será la cita. Ha sido un placer realmente compartir con todos ustedes que estuvieron allí de principio a fin. A Juan Otazú, muchas gracias allí, los muchachos por sobre el final. A DJ Robert también, que dice buenas noches amigos, saludos desde Natal. Escuchó que Libertad lo quiere. A Fabián Balbuena, zaguero central de 34 años, gracias a nuestro amigo Robert, allí en sintonía desde Natal. Entonces, a todos, muchas gracias por estar, por seguirnos, por acompañarnos con la mejor vibra del mundo en el TikTok y en el YouTube de Vibra Positiva. Nosotros llegamos al final de la transmisión del día de hoy. En el clásico de Santísima Trinidad no hubo ganador, fue empate en este partido entre Rubeño y Trinidense. Será hasta el domingo en la fiesta máxima del fútbol paraguayo, hasta el superclásico.